Ahora sí. a café pixelado. Lastimosamente, en definición estándar. 1080 otra En vez. definición estándar otra vez, pero bueno, tenemos un problema. Siempre cuando uno cambia de equipo, siempre pasa algo, ¿verdad? La próxima vez va a ser la versión en 4K. En 4K. Y hay que hacer más pruebas. Para que nos vean. Para que nos Para que nos vea la Master Race. Esos monitores se cuestan lo mismo que un carro. Pero bueno, gente, hoy estamos con segunda semana, como ustedes ven anteriormente. Bueno, segundo programa del primero del año. ¿Qué? Significa que este año, este programa es sobre la historia de los videojuegos. Este año tenemos el año 1987, un año muy importante, donde se hicieron muchas cosas que tienen repercusiones hasta el día de hoy, de hecho. Juegos muy importantes que se dieron el año pasado y juegos que estamos esperando nuevas iteraciones este año también. Como siempre, bueno, yo los saludo. Ustedes me conocen, yo soy Edwin. Derecha tengo el buen Mesías. Hola, placer volverlos. Y aquí a la izquierda está Don Jesse. Saludos, gente. Gracias por acá de vuelta. Esperando año. Esperando a ver qué nos trae este 2018. Más que todo, puros golpes a la billetera. Más que todo este enero que me tiene así como medio. Cuesta enero, La cuesta de enero, háblese de Monster Hunter. Lo que cuesta saber a comprar uno. ¿Cuáles útiles ni qué nada? Les agradecemos mucho por la paciencia, por habernos esperado un ratito. Estamos haciendo el esfuerzo de intentar comenzar siempre a las 8 de la noche, pero este cambio de cámara nos fregó un poquito, no esperábamos esa falta de sonido. Y ahí será para la próxima en que nos vean con el HDI, nos salgan los poros. Exactamente, para que vean lo horrible que estamos todos viejos. Pero bueno, ustedes, man. Yo aquí me siento como un millennial, man, a la parte de ustedes. Más con el tema que vamos a hablar hoy, man. Bueno, saludos a Silvia, saludos a Jorge. Jorge nos dice, hablen del cartón a sobreprecio, el cartón a sobreprecio. Jorge se está refiriendo al Nintendo Labo. Lavo dinero. Que al parecer, pues a Nintendo le sobraron muchas cajas del Wii U, entonces ahora tuvieron que saber qué hacían con esas cajas y resulta que ahora tienen juguetes hechos cajitas. No, el problema con eso, yo nunca he visto que hay gente que se arma, digamos, que hace batallas loquísimas con cajas de cartón. Nintendo decidió saltar el asunto. A mí me parece muy interesante, me parece muy creativo, sin embargo, sí es un poco caro. No, es un poquito caro, pero hay algunas cosas que sí van a estar gratis disponibles, como algunos diseños y algunas cosas. Pero era lo que estamos diciendo. Entonces, esos diseños, digo, la primera persona lo liquea, la primera persona que tiene un escáner lo escanea y lo manda. Y dice, bueno, ese no es el problema. Obviamente el cartón es lo más fácil de conseguir y de copiar y clonar y lo que usted quiera. El problema es el software que viene con él. Sin él el cartón no deja de ser nada más un juguete para su gato. Igual hay que ver exactamente cómo manejar el usuario, porque lo del software, porque yo no creo honestamente que cada una de esas creaciones de cartón sea un juego diferente, y no creo que vayan a cobrar el juego completo. No, yo va a ser como One to Switch, que son un reel de juegos. Va a ser un reel, exactamente. Yo creo de juegos, posiblemente. Bueno, ya los más tiraron dos. Es más sustancioso que One to Switch. Ya tiraron dos diferentes. Uno que es como la colección de porquería, el cartón Wii. El cartón Sports. Y está el otro, el robot, que se ve como un poquito más complejo, como que usted se tiene que tomar su rato arruinando su propio set de cartón y comprando otro. No, comprando otro, exactamente. Va a ser puro mero armando la Legril. ¿Qué rayos es Legril? Oiga, esa vara, usted va a ver el video, va a estar así y entre todos los madres va a salir el gato, solamente así. Ya me imagino el montón de frustración de los padres armándole las cajas de cartón a los chiquitos. Exactamente. Sí. Y uno como uno es de... Y es que eso es el problema, que es cartón. Entonces es muy sencillo que una persona se jale una torta y lo eche a perder. No, pero es mejor que el plástico te das de que es aún más caro que si se rompen aquí. Que no se Bueno, saludos a Cristian que nos está ahí, saludos a Saúl, saludos a Silvia. Silvia es el robot y el otro, el de los demás no sabemos, Silvia. Hay uno sí, de digamos, eso es lo que yo vi, digamos, en el anuncio viene una cajita, que es como un montón de porquería, y digamos, la cajita, para, y el otro, el de robot, completo el robot. Y yo pienso que va a ser, digamos, cada uno de los juegos individuales, full price,
y digamos, usted compra el juego y el juego tiene todas estas varas de cartoncitos, entonces viene ahí con su set, yo no sé cómo, bueno, sí. aunque usted va a tener demasiado cartón en su cosa. A mí lo que me parece interesante es toda la ingeniería que conllevan, porque cuando los abren, digamos, hay unos que son muy sencillos, que solamente es como la manija, digamos, y el control del switch ya él detecta el movimiento, ¿verdad? El movimiento circular, ¿sabes? Cualquiera como de una moto. Ajá. Pero el robot tiene a poleas eso es a y lo que todo, me refiero, digamos. El trabajo de ingeniería, lo ingenioso y lo brillante que es el proyecto, es bastante asombroso. Lo que pasa es qué tan práctico es, digamos, para la y el uso, porque digamos, porque estamos hablando de que una polea con un cable de lana, ¿cuánto te va a durar, verdad? Bueno, pero es que son cosas que usted puede reemplazar sí, fácilmente. Sí, lo puedes reemplazar, pero tenés que desarmarlo todo y tener que reemplazar la parte por dentro. Pero no creo que sea tan difícil de desarmar y armar de vuelta. Lo que alguna gente se preocupa es cuántas pantallas irán a quebrar por una pieza de cartón mal doblada. No creo que se quiebre. Lo que se quiebra sería el cartón primero. No, sí. Yo pienso que eso va a ser así como una nueva iteración de una fábrica de accidentes. Como era el Wii en sus como fue Wii, como fue el Kinect, Próximamente descargue su skin de Gundam. Sí, correcto, exactamente. O de Optimus Prime, en realidad es el que se transforma, porque el robot se transformaba en carro y todo. Yo sí, eso sí lo vi. Estaba bonito, pero igual hay unos transformables. Sí, que le digamos a Silvia haciendo publicidad ahí en los chats. Dice, siempre ya salió Micromundos en Switch. Pues algo así, ¿verdad? Más o menos. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en el año 1987. ¿Lo ha hecho anteriormente? Opa, ¿qué está haciendo Calle? Que no se me haga algo más. Calle se acaba de pagar con sus poderes tecnománticos. ¿Cómo que no había puesto el micrófono? Estaba grabando con audio. Ups. No se metan con el Nintendium, dice Silvia. Bueno, hay que ver porque se pandeaban solos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a comenzar con los juegos de lo que fueron los juegos First Party, porque en este momento ya Nintendo estaba con toda su fuerza, ya sacando constantemente nuevos juegos. Sí, ya después de los 2 años anteriores lograron solidificarse en el mercado y básicamente abrieron un nuevo portillo para todos sus juegos, así como la oportunidad de otra gente como lo hizo Sega. Entonces, tenemos que Nintendo comenzó por sacar un paquete de 3 juegos de deportes. Teníamos Pro Wrestling, teníamos Slalom, un juego de hacer esquí, y un juego de voleibol. Voleibol que se llamaba, pues, voleibol, ¿verdad? Voleibol. Entonces, en ese tiempo, pues, como era el único juego que había del tema, entonces no había necesidad de buscarle nombres ingeniosos. Exactamente. Era como el estándar. Exactamente. Lo básico. Aparte de eso, tenemos la salida de sagas muy importantes, como decíamos anteriormente, que hasta el día de hoy todavía siguen siendo extremadamente importantes en el mundo de los videojuegos. Comenzando por julio, cuando salió Kid Icarus, que si bien que mal fue un juego que salió el Kid Icarus el primero para NES y después salió el segundo para Game Boy. Fue hasta muchos años después, hasta el 3DS, cuando salió un juego más, ganó mucha popularidad con la salida de Pete en Smash Brothers. Sí. Sí, que tuvieron que hacer un diseño de cero porque no existía ese diseño. No existía ese diseño. Entonces, sin embargo, cuando salió Kid Icarus Uprising, que fue uno de los juegos de salida para el 3DS, igual a la gente le gustó mucho. El personaje ganó muchísimo potencial, ganó muchas fans femeninas también. A las chicas les gustó mucho Pete. Yo sí tuve muchos problemas con ese juego, pero creo que son más atribuibles al 3DS que al juego en sí. ¿Por qué? ¿A qué te refieres exactamente? A lo que me refiero es el gameplay en sí, digamos. Siento que es muy cansino jugarlo con el stylus. Con el stylus, sí. Me parece que hubiera sido mejor ese tipo de juego para preservarlo para el New 3DS porque tiene el segundo stick. Pues sí, hasta cierto punto es cierto. En realidad, si bien que mal, lo hicieron bastante bien
yo siento que Nintendo siempre intenta jugar como las nuevas mecánicas de las consolas. Sí, pero ya eso no era nuevo, mae. Sí, ya lo he hecho 3DS. Bueno, sí, mae, ya la gente estaba cansada de la pantalla táctil, solo se usaban los menús. Solo se usaban los menús, es cierto. Bueno, aquí podemos ver en pantalla un poquito de Kid Icarus. En realidad el juego era bastante interesante porque aparte de que nos permitía tener una aventura amplia, porque el juego era bastante grande, nos introducía ya a lo que era algo de narrativa, que era algo que no era muy común en esos tiempos. Normalmente usted está acostumbrado, volvemos a los mismos juegos. Era muy arcade. Sí. Todo era muy arcade, la mayoría de los juegos eran ports de arcade y eran juegos que estaban hechos para no tener historia. Entonces, eran juegos hechos para chupar monedas. Para chupar monedas, exactamente, para matar un ratico y ya, se terminó. En realidad, Kid Icarus, si bien que mal, lastimosamente, yo aquí nunca recuerdo en realidad haber visto ni una sola persona. Aquí en Costa Rica hubieron 2 juegos de Nintendo muy importantes que yo en realidad nunca vi. Fueron Kid Icarus y Kirby. Kirby yo nunca lo vi. Kirby yo lo conocí, increíblemente, hasta Smash de Nintendo 64. Sí. Porque anteriormente aquí en Costa Rica, digamos, lo que fue Kirby en NES y Kirby en Super Nintendo, yo esos cartuchos, digamos, no era yo jugaba lo que se jugaba en los videojuegos, ¿verdad? Digo, en los videojuegos, en los videos. En los videos. En los cybers. Bueno, yo nunca les llamaba cybers. No, nadie les llamaba cybers. Ay, me hizo un nudo. Ya se nos pegó Mesías. Resetélo, Mesías. Pégale un botonazo. Pero en efecto, pues en ese tiempo, bueno, Kid Icarus lastimosamente fue de esas sagas que yo siento que se perdió. Aparte de eso, hay que entender que estábamos en 1987. Los juegos a Costa Rica llegaban años después. Yo siempre uno veía aquí las cosas 2-3 años después. Sí, a mí cuando me regalaron mi primer NES, bueno, el único que tuve, fue que mi tata me lo trajo de Estados y me lo mandó en una cajota donde venía el NES y el Zapper y que Mario y Duck Hunt y lo que usted quiera, y venían 2 controles de Super, o sea, el va a comprar 2 controles porque ya... Sin saber, obviamente. Deme 2 controles de Nintendo y todo. Sí, exacto, o sea, a lo que me refiero es que aquí, cuando yo tuve un NES, eso venía saliendo. Sí. Y allá ya estaba el Super. Allá ya estaba el Super Nintendo, exactamente. Cristian nos dice, 1987, yo no existía. Yo tenía 1 año de nacido. Yo soy del 86. Yo soy del 84. Yo tenía -4. -4, ya sé que se nos joven. Tú eras un espectro de lo que se veía venir al futuro. Bueno, aquí Calle nos tiene puesto Slalom, como pueden ver ahí. Yo tengo una imagen muy viva de ese juego, pero eso yo lo jugué cuando era un mocoso, como tal vez 5 años. Fue el primer juego, nos está diciendo Calle que es el primer juego desarrollado por Rare, muy interesante en realidad. Y hasta hoy aprendí cómo se llamaba ese juego, man. Por eso jugué bastante. Sí, sufrí bastante. Oiga, es que imagínense un carajillo de 4 o 5 años intentando decir, ¿cómo se llama ese juego? Slalom, sí, ese juego. El esquís. El esquís, exacto. Sí. Y uno ni siquiera, yo pensaba que era como un pollo, man. Un pollo. El pollo que corre sobre la carretera blanca. Exacto. O sea, uno de chamaco. Sí, es cierto. Nada más llegaba, ponía el cartucho y jugaba. Y vámonos. Ni siquiera la imagen que tenía impresa, madre. Claro. Sí, porque la imagen era muy sencilla. Ese juego sí recuerdo que era bastante duro, o sea... Bueno, no sé, ma. Es que no era un mocoso. Pero es lo que recuerdo es el trauma. No, pero vos sabes que por algo es conocido los famosos juegos de la famosa dificultad Nintendo, ¿verdad? Sí. Digamos, los juegos de ese tiempo, volvemos a lo mismo, como eran arcades, como no tenían mucha profundidad, como están hechos para jugar un ratito y nada más, tendían a ser muy difíciles para que no le duraran mucho los juegos. Entonces, es normal que en realidad que los recordemos como juegos difíciles. Los juegos eran en sí cortos, o sea, ¿qué tanto podía meter usted en esos cartuchos? Sí, por cierto, claro, por supuesto. Y si yo me recuerdo cuando decían, este cartucho pesa 4 megas, y todo uno decía, casi el doble de un disquete. ¿Qué tiene eso ahí? Decía uno. Uy, sí, ¿cuántas imágenes puedes meter ahí? Hay un chiste muy famoso de que decían de que en los tiempos de los 80s y 90s, cuando introducían cosas de tecnología, ¿verdad? Que en su tiempo pues era como lo mejor del mundo y digo, no, ahora lo vuelve a ver y se ríe. De cuando metieron toda la personalidad en inteligencia artificial de Optimus Prime en un disquete de 3.5 megas. Eso fue
Eso fue un arco y la primera vez que murió Optimus Prime. Optimus Prime, exactamente. La primera vez antes de la misma película. Lo salvaron. Los cómics. Lo salvaron metiendo toda la personalidad. Sí, tengo que corregirlo ahí. Los disquetes tenían 2.4 megas. Bueno, Sí, un disquete de 2.4. Entonces, toda la personalidad de Optimus cabía en 2.4 sí, megas. todo, exactamente. Mae, sí, mae. O sea, cuando un disquete podía significar, mae, la salvación del mundo, mae. Exactamente. Sí, Tengo 2.5 megas de porno en este chico malo. Pero bueno, ahora vámonos con los grandotes de los grandes. Una de las sagas, bueno, que ahorita Nintendo quiere recuperar. Oye, quiere recuperar porque la tuvo abandonada mucho tiempo. Y es como estamos viendo acá, es Metroid. En realidad fue la salida del primer Metroid, un juego muy diferente, ¿verdad? Comenzando porque es de los primeros juegos que tienen un personaje femenino como protagonista. Que no se sabía. Que no sabíamos. Ese era el giro de la trama que te daban al final. Lo cual eso fue una grata sorpresa. No, era ese. Ese giro fue algo que nadie esperaba. De hecho, fue un gran golpe creativo por parte de Nintendo. O al menos del equipo desarrollador porque como uno siempre estaba acostumbrado al típico héroe de acción de los 80. De los 80, ajá. Y que te saliera una heroína de acción en esta vez, más bien eso fue un completo éxito. Aparte que agregó algo muy importante que se mantiene hasta el día de hoy, que es todo este avance procedural sí. Eso no existe, no existe, pero bueno, que poco a poco te dan diferentes upgrades que te desbloquean otras partes del mapa, todo lo que era exploración. Sí, eso es lo que uno no es un mapa de exploración, literalmente. Los frames. Se cayó. Es literalmente un mapa abierto del cual puedes explorar y que se te va abriendo cada vez que obtienes más upgrades para las armas, para la vida, etcétera. No puede, ocupa el power up para poderse agachar. Y creo que está del lado izquierdo. Está al otro lado, sí. Digamos la banqueta. Mal, Calle, mal. Pero sí, en realidad, Metroid, bueno, otra de estas sagas que hasta el día de hoy se mantiene súper importante del lado de Nintendo. Una saga de mis preferidas. Yo estoy deseando llegar al 94 para hablar un poquito de Super Metroid. Yo, sí, digamos. Bueno, una vara muy importante de este Metroid y que tal vez la gente que nunca lo jugó y que ha jugado Metroid nuevos, en este no había mapa. No había mapa, había que hacer el mapa. Usted tenía que hacerlo en su cabeza, mae, o con un cuaderno. O dibujarlo, porque, qué difícil. Ahí está, ya se puede agachar. Ahí está el agachar, Calle, mae. Ya se puede agachar. Se fue por el otro lado completamente. Lo vacilón era que en esos tiempos, inclusive usted, y como pudieron ver, agarraba el power up y usted no sabía qué hacía, usted solamente sabía que le dieron algo y uno decía, ¿qué hago? Los que quieran jugar este juego, recuerden que está ahí el Zero Mission, que es una versión mejorada. Metroid, sí, exactamente, Metroid Zero Mission, que salió originalmente para Game Boy Advance, que creo que también está disponible para el Virtual Console, es un juego excelente. De hecho, yo creo que es hasta la fecha mi Metroid 2D favorito. ¿Es tu Metroid 2D favorito? Sí. Todo mal, todo mal. Pero bueno. A mí me gusta mucho. Es un juego muy bueno, pero es que para mí no hay como Super Metroid. Bueno. No sé. De eso hablaremos cuando llegamos al 94. Es que eso, digamos, eso se obvia. Sí. Pero fuera, no sé, a mí me gusta más Zero Mission, man. Super Metroid, man, es un juegazo. Es un juegazo. Sí. Pero hay algo que tiene este juego que a mí, man. Bueno, muy bien, Metroid en realidad. Yo es que prefiero Fusion. Fusion es interesante. Fusion son mis favoritos. Y es que ese elemento que luego le meten, la persecución de uno y el traje nuevo que le dan a Samus, es algo fantástico. Es muy importante destacar que, digamos, a lo importante que es Metroid para Nintendo como franquicia y los pocos juegos que ha tenido comparado con otros. Calle. Sí. ¿Qué estás haciendo, Calle? ¿Qué estás haciendo, Calle? Sí, en realidad muy importante hasta el punto que ha afectado muchos juegos. Por algo el día de hoy uno de los géneros más gustados por la gente son los famosos Metroidvanias. Que comenzaron con este juego. Entonces ya estamos diciendo que Nintendo en este punto está empezando a marcar tendencia, ¿verdad? Y tendencias que se mantienen hasta el día de hoy. Sí, todo un género completo. Hablando de tendencias y hablando de cosas que se mantienen extremadamente relevantes hasta el día de hoy. Esta es igual en agosto, porque fue putica, Nintendo no perdonaba en esos años. En esos años, agosto sacó el 87, sacó Metroid y sacó Zelda. Sí.
No, o sea, lo que me refiero es eso, digamos, títulos así tan importantes, tan seguidos, man. Uno estaría así como viendo dónde vende el hígado, man. Y Bueno, los cartuchos eran Es que caros. hasta cierto punto no es cierto, porque en esos tiempos no había nada. Bueno, eso sí. ¿Estamos hablando? Sí, exactamente. Todo estos ya habían salido el año pasado en Japón. ¡Oh, calle! Y llega Kaji a la acción. Au. Hola, don Eric, qué bueno que les gusten los recuerdos. Sí, aquí la segunda semana es de historia, entonces estamos comenzando. Eso no es como una vara para hacer código. Sí. Bueno, la cosa es que la mayoría de los juegos de First Party que salieron en ese entonces, igual eran juegos que ya habían salido para el Disk System en el 86. Lo que pasa es que, como el Disk System era muy caro y hay que fabricar otra vez la consola para el modelo americano, entonces Nintendo dijo, vamos a esperarnos a ver cómo nos va. Con estos cartuchos, lo que ellos dijeron, bueno, como no podemos guardar, vamos a inventar un nuevo sistema para guardar los archivos. Entonces, tuvieron que darse un año para desarrollar baterías, como el caso de Zelda, o el sistema Password, como el caso de Metroid y Kid Icarus. Porque la versión de Disk System sí traía la opción de que usted guardaba ahí en el modo disquete el salvado. En las 2.5 megotas de potencia, necio. Entonces, por eso es que de repente uno siente así como, wow, qué bruto Nintendo. Como en un mes sacó estos 2 juegotes. Usted no puede jugar 3 o 4 juegos porque le da un derrame óptimo, ¿va? Entonces viene un poco ahí la razón, ¿verdad? Pero bueno, sí, eran juegos que venían después, pero igual, digamos, sacar 2 juegos tan grandes. Igual hay que te recordar que en esos tiempos no había internet, no habían programas de juegos, no había prensa especializada. Más o menos, al menos no había tan... Disculpa, Kaji, ¿cuándo fue que salió la Club Nintendo, la Nintendo Power? Mucho 88, un año antes. Sí, en ese No momento existía no existía. todavía. Sí, tienes razón. Entonces había mucha gente que venía y decía, bueno, pero... dime, ¿qué es esto? Calle nunca ha jugado Este juego es Zelda. Ahí tenemos al famoso It's dangerous to go alone, take this, ¿verdad? Pero como podemos ver, bueno, sale uno de los... O sea, la primera aventura de Link. Algo que me llama mucha atención, el madre le dice, es peligroso que vaya solo, pero no voy a ir con usted, le voy a dar una espada. Le va a dar un machete. Es como si su mamá llegara y le dijera, ay no, es peligroso dar por los cuadros, tome, llévese este puñal. Primero que sí hacer en los cuadros cuando los mandan a comprar pan, es como uno de tome, para que se defienda. Cuando tienen que ir a la pulpería por la leche y los huevos, man. Pero bueno, muy interesante en realidad. Zelda determina creo que ningún otro juego había determinado este punto de vista anteriormente, ¿verdad? También el sistema de exploración y muy importante el sistema de los mapas, es que se mantuvo hasta, inclusive hasta hacia ciertos juegos como Zelda A Link Between Worlds, que es esto, que vos tocas el filo en mapa y se traspasa a otra pantalla, ¿verdad? Sí. Aparte de eso, tenía 8 niveles diferentes, 8 dungeons, que en ese tiempo se llamaban niveles. Y tenía todo lo que era este montón de herramientas, este montón de armas, algo que igual la gente no estaba acostumbrada a usar en ese tiempo. Bueno, uno estaba acostumbrado a caminar y disparar, ¿verdad? Cuando mucho, o caminar y brincar encima de los bichos. Muy chido en realidad Zelda. Mi primer Zelda, porque por ahí dicen que el Zelda más chido es el que usted jugó cuando tenía 8 años. Fue el 2 y fue una pared. Bueno, calles siempre hay una diferencia grande. Mi primer Zelda fue Zelda Link to the Past. Link to the Past también. Que es al día de hoy mi Zelda preferido. Y en realidad, años después fue que saqué Zelda, que llegué a jugar Zelda 1. Y es un juego que bien que mal, si bien que mal es complicado, todavía se puede jugar, se puede disfrutarlo. Sí. Al digamos, los juegos de Super en general añejan muy bien. Bueno, eso no es, pero... No, pero digo yo, A Link to the Past. A Link to the Past, yo me refería, digamos... buen vino, man. No, pero es que usted dijo A Link to the Past. Sí, por eso, A Link to the Past fue el primero, pero después porque... Sí, no, A Link to the Past es una maravilla. Yo todavía lo juego de vez en cuando porque tengo el cartucho de Game Boy Advance. ¡Qué ñoño! Mike, bueno, sí. Muy bien. Calle se sabe todos los secretos. Aparte de eso, hablando de eso, este es uno de esos juegos que en realidad lo ponían a pesar a uno, sobre todo con los puzzles. Y había puzzles bien cabrones. Y sobre todo por la mala traducción, porque como estamos con los clásicos problemas. Hay el japonés es súper ambiguo. Aparte de que el japonés es súper ambiguo, la gente que no sabe por la forma en la que se escribe el japonés.
la gente que ponía texto en los juegos tenía muchos menos caracteres para explicar lo mismo en otros idiomas, porque todos sabemos que el japonés puedes explicar una sola palabra con un solo iconograma, usando kanjis, o inclusive si usabas hiragana y katakana tenías los iconogramas que significan sílabas completas. Cuando hacía la traducción a otro idioma, no cabía el texto. Entonces los programadores tenían que ver cómo una explicación que ya de por sí tenía muy poco espacio para escribirla, hacerla más pequeña y hacer que tuviera sentido. Entonces, por eso están los famosos problemas con los textos mal traducidos, o que no tenían mucho sentido, o que le decían a uno, bueno, cuando uno llegaba, nunca se me olvida, hay un orangután que está sentado, creo que es al principio del castillo número 8 o el castillo número 7, que usted le habla y lo único que dice el texto es como rum, y es que se supone que y uno le tiene que dar la carne, porque se supone que eso es el sonido de la panza del bicho haciendo bulla, ¿verdad? Okay. Claro, lo que pasa es que uno de carajillo no sabe, no se lo ve el rum, yo no sé qué está diciendo este bicho, ¿verdad? A mí yo tengo que aceptar que a mí me salvó mucho la tanda de Club Nintendo cuando finalmente llegué a jugar este juego. Entonces, papel y lápiz. Papel y lápiz. Porque volvemos a lo mismo. Este juego no había mapa, entonces había... no, sí, el mapa está arriba. Sí había mapa. Aquí sí había mapa. Creo que lo que no había mapa era el mundo de afuera. Entonces usted tiene que recordar a dónde estaba todo. Pero bueno, eso es algo que en realidad se mantuvo hasta hace poco en serio. Vos tenés que recordar a dónde está todo. Dice Jorge que la barra con Purral son varas para rajarlo. Son momentos para rajarlo. Jorge, de cuidado, tienen que tener Jorge de esas áreas peligrosas. Silvia dice: el Link to the Past sigue siendo mi favorito, igual que yo. Muy bien, Silvia. Otro juego muy importante que salió hasta cierto punto en sus tiempos fue Mike Tyson's Punch-Out. Un juego que, si bien que mal, no se mantiene relevante hasta el día de hoy, porque la última iteración fue en el Wii. Donkey Kong. Dos consolas atrás. Sin embargo, el personaje de Little Mac se mantiene ellos lo recuerdan porque ha salido en Smash. Y aparte de eso, también ha inspirado otros juegos como ARMS, como está diciendo Calle, en realidad un juego que es relativamente nuevo, que básicamente es la evolución natural de Punch-Out, ¿verdad? Sí, ahí tenemos el juego Mike Tyson, que la última vez que lo jugué muy poco. Jugué más la versión de Super Nintendo. Sí, la que todo el mundo jugó, honestamente. Y esa versión también no perdonaba. Sí, más de Mario es árbitro, ¿no? De Mario es árbitro, exactamente. Algo que me parece muy interesante a mí de este juego es que hubieron ciertos personajes que a la hora de traer el juego de Japón a América, como era un poco más delicado toda la cuestión de los estereotipos y esto, al ruso en realidad se llamaba Vodka Dronkinsky. Vodka Dronkinsky, y cuando lo trajeron aquí a América, le pusieron Soda Popinski. Para que los pobres rusos no dijeran, bueno, si nos dieron cara de borrachos. Sí, pero no, Igual en esos tiempos los rusos eran los malos de todas las películas, entonces tampoco les hubieran quedado más bien se extendieron. Nintendo, como siempre, he intentado de una forma u otra ser como muy políticamente correctos, ¿verdad? Ellos no quieren nada de iconogramas de religión, ellos no quieren nada de... Aunque eso en realidad era más que nada para poder llegar a más gente, y no, digamos, por cuestiones económicas, no era tanto por esa doble moral y esas varas, sino... Era por la plata. Sí, es por la plata. Siempre estaba por la plata, literalmente. No quería perder esos. Mandingo a Calle en pantalla. En pantalla, Calle no se conoce los tells. Uy, se acabó el round, por suerte. Ahí venía el golpe estatal. Pero bueno, muchos personajes como está diciendo Jessica, muchos personajes de Punch-Out siguen siendo hacen cameos. Muchos personajes de Punch-Out hacen cameos en otros juegos de Nintendo, por general. Es un juego muy relevante en lo que son las colecciones de NES Ultimate Collection. NES Ultimate Challenge, los de 3DS, exactamente. Hay bastantes niveles que tienen que ver con Punch-Out también. Nos queda uno de primer desarrollador, saliendo en octubre, igual que Mike Tyson's Punch-Out. Es Red Racer, uno de los primeros juegos de carreras. Y que es básicamente el abuelo de los Top Gears, cuando Top Gear era un juego y no un programa de automóviles. Sí. Dice Rodrigo, los rusos son orgullosos de ser borrachos. Bueno, ahí sí, eso es cierto. Punto.
Saúl nos dice, son muy conservadores en sus prácticas desde siempre. ¿Los rusos o los japoneses? Estamos hablando de Nintendo de América. Sí, porque los rusos no son como muy conservadores, diría yo. Pero, bueno, dependiendo, los de la iglesia sí, la iglesia ortodoxa es un puro miedo. Eso y el gobierno, pero los demás... Vodka y papas para todos, eso es el verdadero socialismo, dice Silvia. Y introduce aquí el himno de la... El himno del Soviet. Exactamente, la Unión Soviética. Soviética. La Unión Soviética. Exactamente. Yo jugué eso. Muy chido en realidad Dress Racer, como está diciendo Mesías, el precursor a lo que eventualmente en el estilo en el que después muchos juegos se harían, tal como el famosísimo Top Gear, uno de mis juegos preferidos, de hecho, de Super Nintendo. Sí. Era fantástico. Pero el 2, el 3 no era de Dios. Yo no sé, el 3 a mí sí me gustaba, porque yo decía, qué chido, igual que el último, cuando a mí me daban un motor nuclear, yo decía, esto sí es una nave. Pero bueno. No, a mí me gustaba más el 2, sí jugué el 3, pero... Pues sí, como estaban preguntando, en efecto... Esos juegos no perdonan, Calle. Se puede tener licencia, pero como está diciendo Calle, como están diciendo en el chat, Calle en este momento está manqueando en vivo. Sí, el valiente. El valiente, exactamente. Entonces, para que no tenemos footage, estamos haciendo nuestro propio footage. Eso es parte de los cambios que hemos implementado. Comiéndose las palmeras, Comiéndose las palmeras. Se acabó el tiempo. Muy chido en realidad Red Racer, como está diciendo, este estilo de juegos, pues, juegos como Outrun también lo adaptaron. Ajá. Juegos, y viene desde el famosísimo Pole Position en Atari. El Pole Position. Había uno también, pero creo que ese era de Super. Sí, hay un Pole Position para Super. Top Racer. Top Racer me suena. Puede ser. Lo voy a buscar. Búscalo, porque hay tantos juegos que bueno, no nos los sabemos. Vamos a hablar un poco de los juegos de Third Party. Esta vez ya, vamos a comenzar con Acclaim. Acclaim tenía, en realidad sacó muchos juegos, pero muchos de ellos, según yo tengo entendido, eran adaptaciones de juegos de arcade. Sí, puertos de Arcadia que trajeron fácilmente a la Nintendo, obviamente con sus limitaciones. Sí. Pero yo sí no me suenan muchos de esos. Dice Rodrigo, no es cualquiera el que manquea siempre en tema de audiencia. Pues así pasa. Tenemos juegos como Star Voyager, que tengo entendido yo que igual era como un juego de naves. Una adaptación de un juego de arcade. 3D Battles of World Runner. Tenemos también Tiger Heli, que era Tiger Helicopter. Top Racer, es cierto. Sí es cierto. Me recuerdo la pantalla, de la pantalla inicio del menú. Tenemos Acclaim también sacó un juego que se llama Winter Games. Estaban empezando ya a incursionar más lo que era juegos de deportes. Todo el mundo quería como conseguir sus licencias. Todo el mundo quería sus juegos de deportes. Exactamente. Los de deportes nunca van a hacer falta. Ya sea fútbol o americano o... Bueno, no he vuelto a escuchar de béisbol o de nada que no sea Madden, honestamente. Madden o FIFA. Más bien algo que quiero señalar es como los terceros ya vuelven a la vieja tradición de poner ilustraciones bonitas en sus cajas, sí, en lugar de lo que hizo Nintendo por varios años, de simplemente poner ilustraciones del mismo juego. Pero es que era normal porque en esos tiempos volvemos a lo mismo, solo existía ese juego. El fútbol era el único juego de fútbol, entonces en realidad no había como tanta necesidad. También, exactamente. Sí. Pero el juego de fútbol no se llama fútbol, se llama gol. Bueno, a mí me encantaba el Namco World Cup, era. O el Bandai World Cup, que era con muñequitos de estilo River City Ransom. No me acuerdo. No, ya ahí me está mandando mucho. Un juego de River City Ransom. Sí, salió uno de esos. Y había uno de Dodgeball también. De hecho, yo me recuerdo porque venían el mismo cartucho, pero yo lo tenía. El último juego que sacó Acclaim Entertainment es Wizards and Warriors, un juego al más puro estilo Gauntlet. Sí, el Gauntlet, que también bebe mucho de la leche que es Dungeons and Dragons. Exactamente, entonces Wizards and Warriors era interesante igual porque introducía lo que era este juego de top view, ¿verdad? Donde tenías un personaje, era interesante por la cuestión de elegir diferentes clases y explorar los dungeons y eso, ¿verdad? Ya sí. muy a los rol. No lo jugas con calle. Sí, un poco de ahí, tomando
tomando mucho justamente de juegos de rol tradicional y que eventualmente eso atraería la atención, digamos, de los nerds. Pero no precisamente de ellos. Yo iba a decir que en Japón eso comenzaría a ser algo grande e inspiraría también a varias sagas de RPGs que son amadas yo por recuerdo nosotros. ese juego. Sí, yo recuerdo eso. Yo tampoco. Y nos vamos a dar cuenta. Ay, Evil. Sí. Bueno, usted es un guerrero, Guerrero genérico. Sí, mentira, no, yo estaba pensando en... No, a mí sí me suena, de hecho. Yo estaba pensando en Idle era. O Quest. No, Idle. Yo no estaba pensando en Idle. Lo va a matar un hada, Arriba. Hediondos, pero bueno. Arriba y Select, o algo así, siempre eran combinaciones todas raras de botones. Sí, siempre, y usted tiene que adivinarla, Sí, había que adivinarlo, por supuesto. Para eso eran los manuales. Recuerden que esos tiempos los manuales venían y explicaban ahora toda le la dicen, historia. no tiene la llave. Ahora es una sobresaturación de varas en la pantalla. Es un pack mejor, ¡Auxilio! Dice Saúl, Final Fantasy era un Warrior, aparecieron por ese tiempo en Japón. Yo estoy esperando que hablen de Final Fantasy, nos dice Silvia. En Wizards and Warriors 2 es mi nemesis de infancia. Me costó un montón pasarlo, pero me siento también cuando lo logré. Es mi mayor achievement. Como, yo creo que perdona más un DM que ese juego. Claro, por supuesto, sí. Los famosos enemigos que nos spameaban. Dios mío, no. Bueno, muy bonito. Muy bonito Wizard Warriors. Tenemos que Activision en noviembre saca Super Pitfall, la versión de NES del famoso Pitfall que se volvió famoso de las como Orera o de las primeras Atari. Sí, exactamente. Hay un dato interesante mío es que Pitfall fue el primer juego que yo jugué en toda mi vida. Pitfall fue mi tía apareció con un Atari y yo agarré el control, comencé a jugar Pitfall y el resto es historia. Por supuesto. 28 años después todavía sigo jugando, no he parado. Yo no recuerdo cuál fue el primer juego. De hecho, yo recuerdo un dato curioso de que creo que fue Activision quien sacó un juego de X-Men para Play 2, creo que era, en el cual había un minijuego. Cuando ibas al nivel de arcade, el famoso villano que todos eran juegos letales, y hay una parte del nivel que es literalmente Pitfall con el personaje que sea que tengas. Bueno, ahí. Nos tenemos a Calle jugando Super Pitfall. Super Pitfall, vamos a ver a Calle. Que no era para Super. Que no era para Super. De hecho, después salió un Super Pitfall que sí era para Super Nintendo, que era completamente diferente. Y después estaba Super Contra, que tampoco era para Super. Que tampoco era para Super, exactamente. Que hace tiempo el Super ni siquiera se conocía. Contra 2 y... Bueno, Contra y Super Contra. Sí. Bienvenido a la dificultad de Nintendo. Algo que tienen todos los Pitfall es que son sumamente difíciles. No hay respeto. Y respawneas en sitios distintos. No se brinca con ese botón. No se brinca con ese botón, muy importante. Bueno, ahí pueden ver bueno, como estamos diciendo, ya este Pitfall ya tiene gráficos muchísimo mejorados, mucho más mejorados de la versión de Atari. Ya tenía un arma con la que podía atacar el personaje principal. Pero sigue siendo un representante muy fuerte de lo que era la famosa dificultad Nintendo, ¿verdad? Muy probablemente este juego, si no fuera así de fácil, se pasa en 15 minutos. Pero con esta dificultad usted duraba 3 meses, ¿verdad? Colgar un juego. Terminé el primer nivel, man. Ya volvió al principio, Calle. ¿Qué pasó, man? Silvia dice, yo sí me recuerdo, fue en Super Mario World en el SNES de mi primo. Rodrigo Benítez, sí es cierto, el de Atari. Silvia dice que por ahí tiene el cartucho del 2, lo jugaría no, pero me robaron mi NES. Mi Atari de 7000 juegos, dice Rodrigo. Todo mundo está muriendo. Sufriendo el pobre Calle jugando Pitfall. No, Silvia, calidad, papás, parte de los streamings que queremos hacer, porque son juegos bien cabrones, es pasar todos los Mega Man. Porque esos juegos lo es tarea de Sendoshi. No, mejor alguien que sepa jugar. No, él sí sabe jugar. Yo soy testigo. Simplemente la primera vez que lo jugó, estábamos nosotros en esa jodedera. Y vamos a seguir ahí, man. Bueno, no se preocupe. Bueno, sí, exactamente. Bueno, de Pitfall, el Dark Souls de los juegos de América. Puta. Todo era Dark Souls. Todo era Dark Souls en el tiempo. Souls, sí. Bueno, tenemos un par de juegos de Bandai. Bueno, tenemos un par de juegos de Bandai.
Tenemos Athletic World y Stadium Events. Bandai se metió directamente con los juegos de deportes una vez más. No la veo. No, la que sea. Está en orden cronológico. Ups. Ah, bueno, está bien. Búsquela porque yo busqué. A mí yo la que me va a pasar. Ah, ok, está bien. Y ese publisher después pasa a la lista de los de juegos. Ah, bueno, está bien, perfecto. Si le explican a uno, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hablar un poco de... el teleprompter, mae. No, ma, yo no veo, ocupo lentes. Soy ciego. Ay, no me traten. Vamos a hablar un poco de Konami. Konami, Konami. una de los publishers más importantes de los tiempos del americano, el Super Nintendo, inclusive hasta el PlayStation. Lastimosamente, una está compañía muerta, que ha caído. Está muerta. Que ha En caído desgracia. ha caído en desgracia, exactamente. Lamentablemente, sí. Es como estar muerto en vida o peor. Eso de pachincos, mae. Sí, exactamente. De pachincos eróticos de Metal Gear y de Castlevania es una Sí, falta de no, respeto. el pachinko erótico de violencia erótica Sí, es el de era Castlevania. de Castlevania. Sí, El de Castlevania. Metal Gear es una vara muy rara y es como buen pachinko. De hecho, hay un man llamado Super Bunny Hub que ¿Por se qué estamos puso a hablando de hablar pachincos, mae? porque Estamos hablando con Konami. ¿Qué hice, mae? ¿Qué hice? ¿Qué Dios mío, es no. sobre este mundo? Siga, decías. la vida es sufrir a veces, Sí, cosa terrible. Pero bueno, volviendo a Konami, ellos también tuvieron su buena cantidad de juegos. Claro, por supuesto. Y vamos a hablar de unos juegos muy importantes en su momento. Estamos hablando que uno de los arcades más famosos de los 80s fue Rushing Attack. Que era un jueguito igual, que eventualmente se parece mucho a lo que sería Contra. Tenemos un personaje en 2D que va corriendo y él básicamente va apuñaleando. No son rusos, porque no es Rush and Attack, es Rush and Attack. Por cualquier cosa. Cualquier ¿verdad? coincidencia. Ignórenla. Cabrones. Ah, sí es cierto. Bueno, cuando No es que los sacan un montón de rusos en sombrero alto, ¿verdad? Un montón de cosacos. No. Russian Attack. Por supuesto, nótese al Green Beret de la portada, Ajá. el cual ya obviamente se va a enfrentar a robots. Sí, mae, ese es el típico juego de acción ochentera, Acción ochentera, mae, correcto. yo contra todo el ejército enemigo, mae, Exactamente. donde un perro le puede dar una bazooka, mae. Exactamente. Bueno, de hecho es uno de los símbolos más importantes del juego, la famosa bazooka que le dan a uno, porque uno, como pueden ver, uno comenzaba con un puñalillo y el juego era, pues, como pueden ver, Calle en este momento le está haciendo bien, pero en cualquier momento, Vamos a ver cuánto dura Calvin. el juego le tiran ¿Qué opina la audiencia? la audiencia. Uy, siempre el Mike se agacha. Mae, eso- Cuando se puede brincar aquí. No se puede brincar. Todos estos. mae, para eso tiene escaleras, úselos, mae. Sea una Exactamente. persona Va para civilizada. gas. Perdón, ¿Cómo minas. salto? ¿Nos podemos saltar? Es que Por arriba. Con arriba. con arriba. Todo antinatural, completamente antinatural eso saltar como arriba para uno, pero bueno, Sí, de ahí. Pero no Yo estoy tanto. en un arcade, así que. Sí, con sí, las- pues. las telesticas de arriba. Pues sí. Russian Attack, hay una película muy famosa con Hulk Hogan de los 80s, que es una adaptación de Russian Attack, de hecho, Sí. a donde Hulk Hogan hace el papel del famoso Green Beret del juego principal. Y tiene que Los salvar... maes son antiminas y todo, mae. Ah, sí, claro, por supuesto. Yo estaba esperando que las minas les explotaran a los maes, como digamos. Tienes que matar al Mike y traer la bazooka. O al perro, o lo que sea. Mae, no sé si era un perro o era una bazooka, mae. Esos bits me confunden. Había que imaginarse la mitad del perro, o la mitad de la bazooka. El perro con una bazooka. Freaking sharks with freaking lasers on their freaking heads. Mae, pero... Sí, o sea, Bueno. típico juego, acción ochentera, Rambo Rambo Schwarzenegger, exactamente. Un juego muy importante que comenzó con la famosa maña de agregar un montón de agregados al NES, Track and Field. Ah, sí. Este juego la gente lo recordarán porque el juego se vendía con un pad que traía varios botones donde la gente tenía que correr. Este no lo tenemos, entonces Calle no va... Bueno, tenemos el juego, pero no tenemos el pad. Entonces no van a ver a Calle correr en medias encima de un pad en el piso. tiene un teclado que lo emule. Que lo que se pare el teclado todo roto. Hagamos aquí
Mae, agarramos un twister, mae. Un twister. Y le ponemos sensores, mae. Pero sí, entonces tenemos... Black Widow. Sí, legítimo. O lo jugamos con el Wi-Fi. Bueno, El famoso Track and Field. Entonces, un juego basado en juegos, diferentes juegos de las Olimpiadas. sí, más que nada en lo que son las típicas corridas de 100 metros, 50 metros, relevos, etcétera. Etcétera. Sí, yo jugué eso. ¿Lo jugó con pad o lo jugó con control? Con control, mae, como la gente normal. Sí, ¿Quién yo compra sé. el pad, mae? Yo no sé, ma, el juego venía con eso. Lo que No, pasa yo lo lo pasa es que jugué. todos los juegos le llegamos uno de segunda mano aquí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo no lo jugué en un NES, lo jugué en un Poly. En un famoso Famiclone. Famoso Polystation. Ah, ¡Corre a yo calle, tenía corre! ¡Corre a calle! Nada le ganaba a mi confiable Nintendo chino. Al famoso Nintendo chino. No. Por eso es que nosotros le llamábamos al NES el Nintendo americano. Me le hacen un doping ya. En la segunda pillamos. Lo digo, Andrés nos dice que él tenía el pad. Silvia, si yo tenía un pad de DDR, en ese momento es para buscarlo y adaptarlo. Ese juego es del diablo, dice Rodrigo. Okay. Ay, Andrés lo jugaba con su madre. Tenemos también una de las salidas de una de las sagas más importantes. Ah, por supuesto. A la segunda mitad de los Metroidvanias. La otra mitad exactamente lo que eventualmente se transformó en Metroidvania, que son Castlevania. Aquí, pues, las famosas, la primera iteración de las famosas aventuras de Simon Belmont, el clan Belmont, mientras se enfrentaban a Drácula. Belmont, sí. Por supuesto. Yo tengo que decir que este Castlevania es una cuestión terrible. Yo tuve la oportunidad de jugarlo muy joven. Este juego sí es del diablo. Este juego representa exactamente lo que es la dificultad de Nintendo. No, con Mega Man usted todavía podía modificar un poco el cambio, el arco del salto y eso. Aquí no. Este juego era un juego era un juego para la gente que no le tenía miedo al compromiso, porque usted cuando saltaba tenía que comprometerse con ese salto, porque donde llegaba era ahí donde usted no podía hacer nada, tenía que aguantarse hasta que cayera. Era un salto de fe. Era un salto de fe cada vez que uno presionaba un botón, exactamente. En realidad, yo nunca lo logré terminar pequeño, jamás. Era demasiado complicado, un juego demasiado difícil. Pero tengo que decir que, si bien que mal, muchos años después, cuando jugué Super Castlevania 4, fue muy chido en realidad volver. El remake que es más pulido de este mismo exactamente, Castlevania. que es un remake Que de este tampoco, juego. que era duro, pero tampoco era así como que tan cabrón. Sí, pero no era tan cabrón como este juego. Fue muy bonito en realidad, digamos, llegar y ver estos juegos, digamos, y decir, mira, este es de tal juego que yo jugué y nunca pude pasar y ahora sí pude. Pero, y que eventualmente no puede. Uno podía, y eventualmente se transformaría. Como el Metroid 2. Sí. No, y eso que aún no has llegado. Bueno, probaste el Castlevania 2. Sí, claro. Aunque ese ya tenía sus propios problemas por ahí. Pero sí, en realidad, muy chido, muy chido Castlevania. Una saga que en realidad eventualmente se transformaría en una de mis sagas preferidas. Y lo que vivió. El tiempo exactamente, más que todo lo que fue del Super Nintendo hasta el PlayStation 2. Yo disfruté hasta el mucho. Game Boy Advance y el 3DS, que son juegos excelentes. Yo disfruté Calle, mucho. no te brincaste el pollo. Creo que fue en la pared. el último Castlevania que No, ahí está. disfruté de los que El salieron. famoso pollo. Ya en lo la que fue pared. Mirror of Fate. Yo lo tengo ahí. Tengo que jugarlo. El Mirror of Fate 2, cómo te odio. Bueno, de ahí, Como mediocre. ahí podemos ver el famoso pollo de pared. Delicioso pollo de pared. El pollo pared. El pollo que se comió calle. Rentó una pared, se compró un pollo. Sí. Famoso pollo de pared. Pero, eso es algo muy característico de los Castlevania. Digamos. Pues en realidad era normal en esos juegos. Ustedes no se recuerdan que en esos tiempos los. Igual el dinero, ¿para qué le hacen? Podemos ver acá. Podemos ver acá. Uy, las cabezas de Medusa. No. No, esos son vampiros. Murciélagos. Sí, no han llegado a las casas de Medusa todavía. Las engorrosas cabezas de Medusa. Rodrigo Marín nos dice: yo solo jugué Symphony. Rodrigo, si vos te gustó Symphony, que de hecho, dicho sea de paso, es mi Castlevania preferido y uno de los mejores juegos para mí de toda la historia. Sí, te recomiendo que juegues los juegos de Game Boy Advance. Así, la saga de Soma Cruz. Y los es juegos de fantástica. 3DS. Y los juegos de 3DS que siguen la misma. La mayoría. La saga de Soma Cruz. No. Area of Sorrow. Dawn of Sorrow es bastante malito. A mí en realidad también me gustan los tres. A mí me gustan Sí, los tres. Pero Arias- sí, Arias es el que se parece más a Symphony of the Night. Es que Dawn of Sorrow es un Es poquito que flojo, el pero no es problema de Dawn terrible. of Sorrow es el storytelling.
Hablar más de recordamos que vamos a hacer algo así. Más que todo, ya se cansó de morir en Castlevania. de juego. Muy importante. No le echan la agua. Tenemos otro juego más que de parte de Konami que se llama Double Dribble, que es un juego sobre básquetbol. Entonces, nunca lo sospeché con el dribble. Con el dribble, exactamente. Tenemos un jueguillo más de deportes para pues para el NES. Se está volviendo porque está haciendo frío en el set. Dice Rodrigo que Ghost tiene el Switch. Pero bueno, yo no sé si esos juegos estaban para la consola virtual. ¿Cuáles juegos? Como Winner Chicken Dinner. Dice que haciendo referencia a PUBG. Sí, tu juego favorito. Exactamente. O como dice Andrés, ese pollo que Drácula con mucho amor dejaba para que sus engendros en la pared y usted se lo pudieran robar. Dice Melissa Walderman nos dice, yo tengo el que es para Nintendo 64, es aún más juego que para esa consola, es la única que tengo, maldita pobreza. Bueno, era bueno en realidad el Castlevania 64. Bueno, aquí hubo toda una discusión sobre eso. Pueden ver el programa especial cuando Calle haga el café recalentado sobre Castlevania. Ok. Pero podemos ver que yo creo que yo jugué esto, pero no estoy seguro. Ahorita solo hay audiencia entrando a un estadio, man, una partida muy mórrica. Muy mórrica. Y la portada está súper mórrica, man. Así más mórrica. No, yo creo que no. No, yo este juego nunca lo jugué. A mí no me suena tampoco. O sí. Pero bueno, lo que podemos ver es un estilo. Yo creo que este juego fue el que eventualmente inspiraría otros juegos como NBA Jam, ¿verdad? Ah, sí, obviamente. Es como el abuelo de estos. Sí. Porque el juego es muy arcade. Había otro que también era que combinaba brawling con basquetbol. Porque obviamente los maes se echaban a golpes en medio corto. Ahorita se me escapa el nombre de ese juego, pero lo que también estuvo para, bueno, no solo para el NES, sino también para algunas otras consolas de esa época. Me imagino. Ahí está el Dunk, man. Ahí está el Dunk, exactamente. Para que vean que en esos tiempos todavía está el ¡boom, shakalaka! Tenemos un juego más de parte de Konami. Tenemos un juego que se llama Stinger. Stinger yo creo que era un juego de carros. Puede ser Twin Bee, exactamente. Era un juego de naves en la que uno usaba una nave con brazos y alitas y patitas. Sí, los Twin Bee que luego, de hecho luego saldrían los famosos parodios que eran parodia de muchos de esos shooters que tenía Konami como Gradius y otros. Exactamente, sí, en parodios salían. Los parodios son muy duros también. Esteban Castro nos dice Double Dribble es un clásico, inclusive en Padres de Familia salía. Bueno, interesante. Y ahí sí. Vamos a ver Stinger. Juegos de Konami que todos tenemos una cinemática. Un rayo que cae del cielo. Con una nave, man. Con un boom que no se ve muy bien. No, más bien se ve muy pichudo, man. Para sus tiempos. No, la onomatopeya. Volador, man. Diantres, que era Stinger. Tenemos un clon del Dr. Wily ahí haciendo mal. Bueno, en esos tiempos. No, eso era un clon del Dr. Light. Dr. Light. Sí, secuestrado por los marcianos. No sé en el NHL donde sean de madrazos, yo creo que sí. En la vida he visto esta vara yo, man. Pero, ¿por qué está mal? ¿Por qué está variando esa iglesia? Pero si es Twin Bee. Si es Twin Bee, correcto. Es el... lo que, por supuesto. Sí, correcto. Sí, porque ahí están las famosas campanitas, exactamente, que eran lo que les daban los upgrades a uno. Bueno, muy chido en realidad. Twin Bee fue uno de los famosos juegos que totalmente se volvieron regulares de lo que fue el lado de Konami. Era una adaptación de un juego de arcade también. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Tenemos un juego, el segundo juego basado en la famosa película de los Goonies. Una de las películas más queridas de los 80s. Son demasiados juegos. Sí. Yo es que nunca he visto Goonies, honestamente. Y tenemos otro juego licenciado de una de las películas más importantes del año anterior, que fue Top Gun. Uy, man, ese sí quiero verlo. You know what to do. Show me what you got. Yo solo recuerdo esa vez. Cállate, cuidado. Cuidado con la zona de peligro. Yo solo recuerdo esa vez en Sailor Moon en que esta Mae Amy dice, le voy a dar un documento súper importante de la NASA a un Mae, y lo que hace es imprimir las letras de esa canción. Qué puta.
Sí, eso ocurrió. Algo curioso es que yo nunca he visto Top Gun. ¿Usted nunca ha visto Top Gun? No, y me encanta. Es la película más homoerótica que usted puede ver. Y con las varas más rajadas imposibles de hacer en aviones. Pero en su momento fue muy relevante, es una de las películas más importantes de los 80, de hecho. Sí, no, ahí sí fallo, yo nunca la vi. Pero aquí podemos ver la famosa adaptación, un juego que Eso sí, sí lo jugué bastante. se volvería muy famoso al principio de los años de YouTube, por ahí el 2010-2008, porque fue de los primeros juegos que realizó el famoso Angry Video Game Nerd. Y también era un juego que lo anunciaban mucho con lo que era el famoso Power Glove. Sí. Eso se jugaba con el No, Power o sea, Glove. ahora es imposible jugarlo con Power Glove, ya el juego es imposible encima. Dice Bueno, era Top Gun. Top Gun es una de las películas favoritas de mi ex gringo. Gogo Calle, dicen por ahí. Rodrigo dice que qué risa. En realidad también me parece, yo cuando jugué Top Gun me pareció muy impresionante, digamos, todo eso. A pesar de que no sabía que copiaba la fórmula del famoso Afterburner, que era un juego de Sega. No, pero Afterburner era hermoso. Sí, claro, por supuesto, pero un juego de Arcadia, ¿verdad? Sí, era una Arcadia. Vamos a hablar ahora de... Y en realidad me pareció muy chido. En realidad el juego era muy difícil, era muy complicado, pero sobre todo con la cuestión de a la hora de aterrizar el avión. Sí, nunca lo logré. Vamos Esa a ver, infamia. o esperamos que esta escena no dure tanto para ver si Kaji logra aterrizar el avión. Los milagros no se repiten. Kevin Cruz dice salve el F-14 Tomcat. El F-14 Tomcat era el avión que utilizaba Tom Cruise en Top Gun. Ah, sí. Nunca hubo juego de Hotshot, ¿verdad? Rodrigo dice prefiero Hot Shots. Para los que no reconozcan el nombre en inglés, Hot Shots es lo que en Latinoamérica se conoce como Loca de Pilotos. Yo la tengo original. Qué buena, sí. Ambas películas son de las mejores películas de comedia del Las parodias de Leslie Nielsen. de Leslie Nielsen, exactamente. Que en paz descanse, ese hombre. Son juegos excelentes, sobre todo la segunda. La segunda es una cosa maravillosa, ¿verdad? Con todas sus parodias de Rambo y cuando el man llega. O la de Terminator con ese final del Mago de Dios. Sí. Andrés dice Top Gun, maldito juego difícil. Recen por calle. De Esteban Castro dice Goonies 2 y no existe la película 2. Bueno, así es el mundo de los videojuegos, ¿verdad? Así es el mundo de los videojuegos. Lo mejor fue que el Goonies 2 fue el primer juego que se adaptó, el 1 no lo adaptaron. El 1 no lo adaptaron. Imagínate. Ok. Bueno, necesitamos que Calle llegue ahí a hacer portaaviones a ver si logra. Pueden ir hablando de los demás juegos. De los demás juegos, bueno, está bien. Sí, Pero esos son los de Konami. Aquí ¿qué seguimos? comenzamos. Hablemos un poco de. Es que los otros son importantes. Los otros son un poco importantes. Sí. Vamos a hablar un poco de SNK. Vamos a hablar un poco de SNK. Una de mis compañías que eventualmente harían uno de mis juegos preferidos de peleas, que son The King of Fighters. SNK comenzó haciendo juegos para arcades que eventualmente serían adaptados para PSP, para Nintendo americano, para el famoso NES, conocido aquí en Latinoamérica como Nintendo americano, que eventualmente daría personajes para el mismo King of Fighters, que fue Ikari Warriors. Ikari Warriors era un juego que se veía desde arriba, a donde utilizabas a Ralph Ralph Jones y a Clark Steele. Yo jugué esa hora. Que básicamente era un juego era de guerrilla. Sí, ¿cómo es que? Tipo contra, pero yendo. Ahí está, ahí vamos a ver qué tal. Vamos a ver, ahí viene el portaaviones. Momento dramático. Introduzcan música de Lux Eterna. Tana, tananana, tananana, tananana. Right. Left. Bring down. Vale, bro, ya, Dios mío, no. No, va muy rápido. No, muy rápido. Solo tenés dos botones. Va a ser un kamikaze en el USS. Hay un botón con uno acelera y con otro baja la velocidad. Solo tenés dos botones, calle. Qué suspenso, mae. Para ver, pone los controles. Silvia, aún no existía el Konami Code. Eject, exactamente. Tírese, man, que ya no hay. Pero imagínate, chócalo en el mar, por lo menos, para que no se me...
Lo mejor de todo es el Mission Accomplished. Mission Accomplished. Bueno, ahí está bien. El Mike en cada misión le tienen que dar un F-14 nuevo, Mike. Como decían en las aventuras de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn es la quinta patrulla que destruyes esta vez, esta semana, y apenas es martes por la mañana. Qué bueno. Muy bueno. No, sí, Ikari Warriors sí era un juego tipo Contra, pero en lugar de ir en horizontal, ibas a una pantalla en vertical disparándole a enemigos. Y ahí sería también como el abuelo de muchos otros juegos de ese estilo, que también desarrollaría SNK. Melissa nos dice, yo creo que tengo ese para Atari. Sí, en mi casa es un museo, encontré cajas de 40 juegos de Atari y el control más no la consola. Lastimosamente, bueno, de esos, podría donarlos, aquí se los aceptamos, Melissa. Tenemos que hacer maratón, eso es una buena idea. Díganos si les gustaría que hiciéramos maratón de donadores, si quieren conseguir un juego bien malo, así como que nos pongan, como que a mí me gustaría verlos ustedes jugar dólares la exploradora, para subir un ratito, regálenos dólares la exploradora, nosotros lo jugamos. Aquí hay consolas para arriba y para abajo, ¿eh? Yo creo que sí. Eso sí. Tenemos todo. Para sacarnos de quicio, básicamente. Calle debería jugar en cada programa, dice Silvia. Edwin dice, Edwin, ¿cómo grita? Saludos. Bueno, ahí. Es que nos divertimos mucho acá, Sergio. Nos divertimos mucho acá. Por supuesto, esta es otra adaptación de la versión de Arcadia. Mae. Eso es lo que pasó con el avión. La continuación. Mae, en realidad la cinemática no es así, pero está detectando a Calle en el volante. Es divertido ver cómo cuando les disparas los pobres tipos se van volando. Sí. Pero bueno, como pueden ver en este momento, en los juegos, estos dos personajes, Ralph Jones y Clark Steele, dicho sea de paso, este juego era cooperativo para dos personas, por eso era que tenía los dos personajes. Eventualmente se transformarían personajes de la saga de King of Fighters. Por supuesto, el famoso equipo Ikari, primero con Hydern y el dúo de Ralph y Clark. Luego llegaría Leona, y Whip y... yo creo solamente eso. Solamente ellos. Ojalá volviera Hydern. Exactamente, sí. Pero como ya no está Rugal, supongo. Otro juego más importante de SNK para el NES sería Athena. Otro personaje que eventualmente entraría a King of Fighters. Sí, aunque esa versión de Athena es completamente distinta a la Athena que todos conocemos. Porque ahí era como una semidiosa. Pues en realidad se supone que sí es la misma Athena. Se supone, o por lo menos se supone que es como una descendiente. Porque de hecho en King of Fighters 2002, parte del un especial, ella se pone el mismo traje de la Athena original. Que dicho sea paso, este traje era un bikini, ¿verdad? Estamos hablando que era literalmente Red Sonja. Red Sonja, sí, pues en esos tiempos, estamos hablando que en esos tiempos volvemos a lo mismo, todavía todo el enfoque, todos los personajes y protagonistas de los juegos estaban basados en básicamente personajes como la famosa saga, el cómic de War from Mars y... No, Warlord from Mars. Sí, bueno, entonces tenemos muchos personajes, todos eran estos Conan super aceitados, igual las mujeres todas eran así como tenían bikinis de combate, ¿verdad? Y espada. Por supuesto, y esos músculos en los brazos. Porque si no. Pero bueno, muy interesante. Para comenzar, de SNK tenemos un juego con nombre Alpha Mission. De ese sí no me acuerdo nada. Debe ser otra adaptación de un juego de arcade, muy probablemente otro tiroteo, otro juego tipo Contra. Suena algo parecido, sí. Tal vez Calle nos ayuda. Es como un avión, el arte es como un avión. Todo juego, el avión. Ok, juego de avión. Dice Silvia que el bikini es la mejor armadura del mundo mundial, parecen nuevos. Pues el poder, ustedes no entienden, lo que pasa es que para el poder de la feminidad esté al aire, el útero tiene que tener contacto, el vientre tiene que tener contacto con el aire, es la única forma que los protege el poder de la feminidad. Bueno, yo pensé que eso solo aplicaba a Barbarians. ¡Qué puta! Sí, ahí, a la clase bárbara. El comentario. Por eso es que todas las mujeres tenían. Ah, bueno, tenemos otro juego de Arcadia. Un juego de navecitas. Un juego de naves, mae. Me recuerda, ¿cómo se llama? Eso es un Galaga, mae. Eso es un Galaga. Pues, más o menos. Galaga glorificado. Un 1942. Sí, más 1942 que otra cosa. Es que había uno, Rystar, creo que era. No, Rystar. Uno en que uno se enfrentaba a esa cabeza. Como cabeza cráneo que vuela. Sí. Pero eso era mucho más adelante. Sí. Bueno, vamos a volver a los third parties más relevantes de su tiempo. Esta vez vamos a hablar de otra compañía que en su momento fue extremadamente importante, sobre todo en esta época. Que ahora todo el mundo odia y nadie soporta. Estamos hablando de Capcom. Bueno, aún no la odio como ustedes, pero sí la resiento montones.
Capcom lanzó 3 juegos en 1987. Tenemos un juego con el nombre de Trojan, que ahí en este momento nos va a poner porque yo no lo conozco y yo no creo que nadie lo conozca por acá. Macayo, usted va a un juego que se llamaba Trojan. Porque... no sé qué tan buena idea será correrlo, man. Ahora se para la transmisión. Kevin Quiroz dice cierto, ya se olvidaron de Kill la Kill, los bikinis dan power up. Bueno, Melissa tiene otro mae. Bueno, Melissa National Security Agency empiezan a ver la transmisión. Viene invitada y trae donaciones. Vean Lineage, dice Rodrigo. SNK, no estén custom, SNK Cristales. SNK Cristales es uno de los primeros RPGs que yo jugué. Lo jugué en americano, tenía el cartucho, de hecho. Lastimosamente mi cartucho tenía la batería mala. Entonces nunca lo pude terminar. Ese juego pude terminar hasta años después cuando lo jugué en el remake que hicieron para Game Boy Color. Quieto. Pero sí, en efecto, SNK Cristales fueron los RPGs que yo más disfruté, uno de los juegos que más disfruté en el NES. ¿Por qué ese más está tirando mariposas? Pensé que eran murciélagos, pero bueno. Bueno, el juego evidentemente está basado pues en mitología griega, me imagino, porque con un hombre como Troyan y ese mae con el machete, ¿verdad? Sí, no sé dónde en mitología griega hay mariposas, pero sí. Pero me imagino que en algún lado. Bueno, Una joya Cristales, correcto. Lástima, es uno de esos juegos que a mí me hubiera gustado que SNK hubiera continuado, pero bueno. Bueno, ahorita que NK está como un renacimiento, podría comenzar a rescatar. Ya se echó, man. Sagas viejas, pues sí. Exactamente. Otro de los juegos que sacó Capcom fue Sección Z. Yo creo que Sección Z, yo creo que yo lo jugué. Me parece que era un juego de naves. De lado. Yo creo que sí. Tengo la impresión. Creo que es un side-scroller de naves. Sí, me suena, de hecho. Un tipo Macros, tal vez. Creo que tengo la impresión de que era como un tipo Macros. No sé por qué. Yo creo que sí. Estamos esperando que ponga Sección Z. Este juego es el... Vamos a ver si es cierto que porque yo tengo la impresión de que este juego era el primer juego de Macros que le cambiaron el nombre. Sí, es el primer juego de Macros que le cambiaron el nombre. Correcto. Sí, claro. Correcto. Tenía 3 formas. Correcto, no tenía 3 formas. Como las Valquirias. Cuando los muertos no tienen ninguna forma. Sí. Muerto en la 4ª forma. Tiene que haber un botón, Mike. Usted se mueve ahí. Con un botón dispara para adelante. Sí. Correcto. Este juego lo tenía mi NES, que tenía 400 juegos incorporados. Claro, eran como 40 juegos todos. Igual que el Nintendo chino que yo conseguí. Pero en efecto, yo me recuerdo de este juego. Fue la primera adaptación de Macros. Fue una de las primeras adaptaciones de Macros. Y en efecto, le cambiaron el nombre a Sección Z en América porque en ese tiempo lo que se conocía era Robotech y Macros como tal no era muy famoso. Exactamente. De hecho, yo sí, bueno, al menos por ser un Nintendo chino, yo sí jugué Macros original, que ahí sí lo tenía. Sí, porque ahí tenía la versión japonesa. Exactamente. Pero bueno, sí, en realidad, este juego a mí me encantaba, en realidad es chivísima y es súper difícil, súper complicado. Y bueno, interesante saber que en realidad, porque yo no me recordaba que fuera Capcom el que lo había hecho publish. Yo creo que sí recuerdo que era de Capcom. Lo que no recordaba era ese nombre en sí. Ese nombre sí. Digamos, no. Sí. No tiene nada que ver con Macros. Con Macros, ¿verdad? Y sí, no sé. En diciembre del 87, Capcom comenzaría una de sus sagas más importantes hasta dejarla abandonada en sus últimos años, que es Mega Man. Bueno, más o menos, con el anuncio del 11, hay que ver en qué para el asunto. Sí, verdad, pero bueno, yo no confío hasta no puede ser peor que Mighty No. 9, man. No puede ser que Mighty, sí. Tranquilo que nadie confía en Capcom estos días, a menos que sea Monster Hunter. Pero bueno, aquí vamos a tener una probada de lo que van a ser los Let's Plays de los Mega Man originales. En realidad, Mega Man es una de mis sagas preferidas. Yo tiendo a jugar todos los Mega Mans una vez cada 2 o 3 años, más o menos. Yo simplemente los reboteo. Hay juegos que yo... No, en ese tiempo no existe. La barrida comienza en el 3. No hay barrida, no carga el booster. Está en este juego, camina y dispara. Eso es todo lo que va a hacer. Y saltar, man. Sí, y salta. Man, qué fea portada tenía ese juego. Es cierto, las infames portadas de... Sí, que no serían acertadas hasta quién sabe cuánto. Bueno, no tenemos a nuestros... No serían acertadas nunca, porque no se acertadas hasta el día de hoy, siguen siendo un chiste.
Más o menos, yo creo que, no sé si fue, bueno, es que tal vez Andrés nos pueda responder a partir de qué juego las portadas ya eran más acertadas. Creo que Mega Man 4, me parece que ya a partir de Mega Man 4 era cuando ya era un policía. Estamos hablando que en ese tiempo, pues, la persona que hizo la portada del juego ni siquiera jugó Mega Man. Ellos solamente eligieron, es de un bicho azul, un mae azul que va a dispara a unos monstruos. Entonces por eso fue que disparó. Fue como este policía gordo con una pistola, ¿verdad? Que no tenía absolutamente nada que ver. No había control de calidad en ese entonces. En ese tiempo, por lo menos hay que recordar que en esos tiempos, pues cada compañía terminaba ahí, que era lo que hacía, ¿verdad? Con sus portadas y eso. Pero, pues sí, tenemos que entonces comienza la famosa saga de Mega Man. Yo creo que Mega Man es una de las sagas más consistentes a través de los tiempos del NES, sacando hasta Mega Man 6, muchos años. Claro, aún en los tiempos de Super Nintendo, de hecho. Exactamente. Aún en los tiempos de Super y seguían saliendo. Ups, fotaje equivocado. Opa. Yo, eso no salió en el 87. Está chingando. No, jamás. Vamos a hablar de una compañía más, que es... Andrés ya nos confirmó que a partir del 4 en que las portadas ya se ponen como las japonesas. Y ya que estamos en Capcom, aunque no fue una vara lanzada para el Super, es importante señalar que fue en el 87 cuando salió una de sus franquicias más jugosas en estos momentos, el Street Fighter. Sí, pues en efecto el Street Fighter, el original. El original, por supuesto. Que curiosamente hay, digamos, en la película más reciente de It, hay una escena en la cual uno de los protagonistas está jugando ese juego. Es el Street Fighter original. Sí. Es curioso que lo hayan metido y fue un bonito detalle, pero curiosamente también a la vez fue un detalle... Nada en esa película fue bonito, me digas. No, un bonito detalle de la época, obviamente, huevón. Qué chiga, amiga. Los anuncios japoneses. Excelente. Pero bueno, vamos a hablar de otra compañía más. Aunque tiene sus variantes, las de japonesas eran más de anime y las de acá son como más comiqueras, es cierto. Así empezaron, a partir de Mega Man 4 en efecto empezaron a salir las portadas que se parecían más a las japonesas y que no solamente les llega un artista X que dibujaba horrible ahí al misceláneo que le dijera, bueno Emma, tenemos que hacer un dibujo, usted dibuja, ¿verdad? Vamos a hablar de otra compañía que es la famosa Data East, una compañía que... Data East. Sí, Data East, sí. Ah, se pronuncia así también. Sí. Ok. Data East. Comenzaron con la salida de una vez más un puerto de un juego arcade, el famoso Burger Time. Un juego que yo jugué muchísimo cuando estaba pequeño. A donde teníamos este famoso chef que caminaba porque tenía que hacer hamburguesas, caminaba sobre los ingredientes de una forma un poco extraña de hacer hamburguesas, ¿verdad? Caminar sobre los ingredientes. Y era perseguido. Depende. No está tan descabellado como usted pueda pensar, mae. A mí me gustaba mucho Overtime. Era un juego muy tenso porque constantemente uno tenía la presión de los diferentes ingredientes que querían matarlo a uno. Sí. Entonces teníamos huevos fritos malvados. Sí, teníamos también salchichas malvadas. ¿Por qué salchichas? ¿Por qué una hamburguesa con salchicha, man? ¿Por qué no? Tenemos una persona, tenemos una infiltrada por acá. ¿Quién será? Corre, Una infiltrada que anda pintada, que anda con el pelo pintado. Spoilers. Spoilers. Se puso un gorrito y todo para que no notara. Para que no se me haga la leña con el viento. Hola Penny. Hola Penny. Hola a los que me hicieron reír en Subway, todo el mundo me veía raro. Nos dice por ahí Kevin, Load Runner Ends 2, se parece un poco, ¿verdad? Sí. Qué cosa más terrible. Pero bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos también en septiembre Data East liberó un juego que se llama Ring King. Qué montón de juegos, ¿verdad? Que en realidad en su momento no jugó. No, tal vez no lo jugó, pero son muchos juegos que tal vez por el nombre uno no los reconoce. Rodrigo dice, yo jugué eso, qué viejo soy. Sí, Rodrigo, yo también lo jugué bastante. El salchichón de las tinieblas. El salchichón de las tinieblas. Acecha calle. Dice, salchichas malvadas. Salchichas malvadas. Tenemos entonces de la mano de Data East Ring King Breakthrough. Breakthrough era un clon de Arkanoid.
¿Verdad? Creo que sí. Creo que sí. Pero creo que no sé si nos va a dar chance de probar todos porque de ahí es que son demasiados juegos. Demasiado y de ahí nuestro muchos. tiempo Tenemos limitado. Kid Niki, Radical Ninja y tenemos otro juego de nombre Side Pocket. Entonces estamos hablando de Stage, ya tenía bastantes juegos. La gran mayoría de estos juegos eran igual adaptaciones de arcade. Exactamente. Porque Database era una compañía que hacía arcades. Perfecto. Ah, sí, esa era su fuerte en ese entonces. ¿Qué tenemos más? Vamos con otro par de compañías. Ya pasamos a las compañías que son un poco más pequeñas. Tenemos a Tecmo. El famoso Tecmo. El famoso Tecmo. Vamos a ver qué se nos hizo Tecmo. Aquí está Tecmo. Tenemos Mighty Bomb Jack. Tenemos un juego que a mí me gustó bastante, que a mí me gustaba bastante en NES, que era el famoso Rygar. Con el famoso Yoyo asesino de la muerte. En este juego utilizábamos que era un personaje que era como un bárbaro, que se supone que atacaba con un escudo pegado a una cadena que tenía picos alrededor. Era un juego de aventura en el que vos andabas pues, y tenías que explorar un mundo y conseguir llaves y era muy interesante porque el juego tenía NPCs, tenía como cositas como RPG, ¿verdad? Tenías que comprar llaves y bueno. Ese juego había salido una versión para Play 2. Eventualmente salió un remake para PlayStation 2 del juego. Bueno, no fue un remake, fue como un relanzamiento de otro juego más. Sí, exactamente, ese juego sube de nivel y todo. Ahí lo que... Game over. Ahí lo que subió de nivel fue la elasticidad de su esfínter. Muy mal, muy mal. Que son esos Gorons, ¿no? Esos Gorons. Muy chiva, sobre todo como pueden ver el parallax scrolling del fondo, donde tenemos diferentes fondos animados a diferentes velocidades, algo que se volvió muy popular en los tiempos del NES y el americano, ¿verdad? El NES y el Super Nintendo, disculpen. Y era uno de los efectos que uno hacía más en su tiempo. Ah, qué chido. No, pero yo lo veo a la misma velocidad, man. No me trame. No, porque el fondo no se mueve. Ah, ok. Está bien, man. Está bien. Got one pointer. Tiene un punto, man. ¿Qué más tenemos por acá? De parte de Tecmo tenemos Solomon's Key, que Solomon's Key, si no me equivoco, era un RPG. Suena muy RPG, man. Solomon's Key en esos tiempos todavía no estaba muy de moda los RPG, sin embargo, lo que eran en ese tiempo más que todo lo que hacían eran RPG de texto para computadora. Sí, es que, bueno, en esa época... O de primera perspectiva, tipo Dungeons and Dragons también, entonces era como una forma de adaptar una campaña a un videojuego. A un videojuego, exactamente. Como podemos ver en este juego, como Striker tenía NPCs y que le daban pistas a uno y subía de nivel y toda la cosa. ¿Qué más? Tenemos el último juego Tecmo, es Star Force, que Star Force es un juego de naves. Otro juego de naves. Otro shooter. Otro shooter, exactamente. Porque los shooters también tuvieron no época dorada, pero sí su auge enorme. Claro, por supuesto. Entonces. En los tiempos del NES y Super Nintendo, más que todo. Eran muy comunes, ¿verdad? Vamos a pasar a otra compañía. Vamos a pasar a Taito. Taito, uno de los gigantes, uno de los grandes de las Arcadias. Que como se mantuvo produciendo Arcadias, inclusive durante el tiempo de la famosa caída de los videojuegos del 85 y 84 aquí en América. Taito sacó Arkanoid, el famoso juego donde usted utilizaba una paletita que tiene que disparar una bola y destruir que ha tenido sus versiones de versiones. Sí, ha tenido cualquier cantidad de versiones. Yo creo que ha sido uno de los juegos más copiados junto con Pac-Man, ¿verdad? De hecho, aunque por lo menos uno sí puede ver que en Arkanoid le tratan de sacar un poco de originalidad. La última versión que yo jugué de un juego tipo Arkanoid fue el famoso Wizard. Que con un juego ahí que me conseguí en Steam, que uno básicamente consigue un maguito que se transforma en la barra y tiene diversos hechizos. Y de ahí hay que majar enemigos, aparte de los típicos bloquecitos. Inclusive tiene sus propios jefes. Ah, sí, yo creo que yo vi algo de ese juego. Sí, igual es una mecánica que ha sido copiada muchísimas veces. Es que no tenés el control con la bola, que ese era el que se jugaba eso. De hecho, sí, esto lo vendían como una cosa que era... unas palancas. Ya me voy a descargar una versión pirateada de Arkanoid. Bueno, No.
Vivo en la Play Store y ahora... Tenemos otra adaptación de juegos de arcade, que es Elevator Action, un juego que en el fue... Yo lo jugué muchísimo en NES también. Elevator Action, sí. Donde utilizábamos un agente secreto. Sí, el agente secreto que tenía que moverse a través de ascensores para evitar a agentes enemigos. Exactamente. Ah, yo jugué eso. Ya Calle lo va a poner para que lo vean. Eso es igual, fue un juego muy pegado en los tiempos de NES. Es que qué problema, porque, o sea, en serio yo no me acuerdo. Uno no se acuerda de los nombres, claro. Elevator Action, sí. Siempre moría, pero sí. Sí, porque esos juegos, bueno, son juegos arcades, están hechos para que usted no, para que su vida no valga nada, ¿verdad? Lo importante aquí era como era moverse a través de diferentes pisos, no permitir que uno lo mataran los espías enemigos. Ahí tiene la puerta, a la puerta al que tiene que llegar y este es un nivel. Llegar hasta abajo. Ah, bueno, sí es cierto, era un punto. Muy bien el Extraction. Por alguna extraña razón el más sale por... María dice, Mesías, tú solo juegas Team Fortress en Steam. Eso es cierto, pero también juego Overwatch. No, mentira, no lo juega. Y para terminar, del lado de Taito tenemos otro juego que también fue un juego que fue en sus tiempos, bueno, yo lo jugué bastante porque era otro juego que venía de mi famoso en mi Famiclone, que era The Legend of Kage, un side-scroller de acción, donde utilizabas un ninja que brincaba entre los árboles y tiraba estrellas. Muy chido en realidad, un juego muy chido. Súper difícil. No, ya encontré una versión de Arkanoid para el celular. Sí, ese juego igual está en absolutamente todo. Tenía uno para PC que se llama Aquanoid. Aquanoid. Que tenía como un juego que era freeware. Ese fue el primer clon que jugué hasta ahora. El problema es que usted llegaba a nivel 20 o 30 y ya no había más nivel que pagar. Ah, sí, suena como típico. Algo de celular, güey. Es que así también eran muchos juegos de OS en ese entonces, como el famoso Raptor. Sí. De hecho, y hablando de Arkanoid, yo recuerdo que había una versión para Super Nintendo, no sé si se llamaba Arkanoid o no, con gráficos de Super y con diversas modalidades. Es que había alguna otra revisión de este juego, yo lo jugué cualquier cantidad de NES. En efecto, llegaba, se secuestraban a la novia de Kage. La leyenda de Kaji, dijeron por ahí. Y bueno, entonces el objetivo era rescatar a la novia del ninja los principal. Ninjas también eran una parte vital de los 80s. La ilustración del juego parece más bien como nativo americano. Creo que hay como un desfase ahí de historia. Bueno, The Legend of Kage dijeron por ahí, si nunca se me olvida que el más saltaba altísimo y se podía trepar a los árboles y todo. Qué chiva, qué recuerdos. ¿Son ninjas o son chinos? Buena pregunta. Actores de película china. Tal vez, quién sabe. Acuérdate que el cine de Hong Kong también tenía su buena dosis de China. De hecho, era mucho más relevante en esos tiempos. Ah, no, sí, o el cine de acción gringo, en donde los ninjas estaban al por mayor. La secuestran agarrándolas por las patas. Que diantres, dice Silvia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los ninjas chinos de Mortal Kombat, pero eso va a ser ya unos cuantos años después. Los famosos chinos de los 80, porque todos los ninjas eran chinos en ese momento. Literalmente. Sí. Bueno, tenemos otra compañía más, otro third party que sacó juegos que tenía las licencias. Tal vez fue una compañía que en realidad, si bien que mal, no fue tan importante y probablemente no reconocen el nombre. Cuando nosotros lo vimos, en realidad ni siquiera supimos qué era. Es una compañía de nombre Brotherbond. Ellos, el detalle era que tenían la licencia para ciertos juegos que fueron relativamente importantes. Entre ellos, Deadly Towers, Load Runner, por supuesto. Y Spelunker. Sacaron otro juego que se llama Raid on Bunkerling Bay. Pero creo que definitivamente los más importantes en este caso eran Load Runner y Spelunker. Sobre todo Load Runner. ¿Quién no recuerda jugar Load Runner y destruir un cuadrito en el piso, caer en el mismo cuadrito y quedarse esperando por la muerte ahí, ¿verdad? Literalmente. Y por supuesto, Spelunker, que literalmente le sacaron una secuela espiritual llamada Spelunky, que es muy y que inspiró a otros juegos, sí, como la famosa serie de La Mulana. No, cayó a jugar Load Runner. No. Calle, no se caiga el hueco. Yo tengo que decir una cosa. A mí siempre me pareció una cosa rara. A mí el bichillo Lord Runner siempre se me pareció demasiado Mega Man. ¿Es mi hueco?
De hecho, esos bichos... Yo me recuerdo la desesperación que decía, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo salgo? ¡No puedo hacer! ¡No! Y el cuadro Imagínense una versión de Lode Runner. Los bichos de Lode Runner, esos bichos de blanco no se les hacen familiares. Por eso es lo que estaba diciendo yo, que se me parecían demasiado a Mega Man. En realidad, yo... Digo, a Mega Man, a Bomberman. De hecho, se supone que esos bichos... Bomberman iba a ser una secuela de Lode Runner, o precuela o algo parecido. Yo pensé que era Fin el Humano, man. No, así que eventualmente... Bueno, es que realmente en Japón, este juego... ¡Un hueco! ¡Un hueco! Es de, ¿cómo se llama? De Hudson. Es de Hudson. Salvó, desgraciado. Es que tienen que hacer 2 seguidos para que el mae cuando sube. Bueno, el famoso Lode Runner. Sí, de hecho, Hudson también era dueño de Bomberman en ese entonces, antes de que se lo comiera Konami. Y según cuentan, la historia de Bomberman iba a ser como... iba a tener un vínculo con Lode Runner de alguna forma que eventualmente se dejaría botado por... Imagino que no se les ocurrió qué más hacer. Vamos a pasar a otra compañía más. Esta vez vamos a hablar de Sunsoft. Sunsoft lanzó 2 juegos este año. Uno que se llamaba Spy Kid. Que en realidad yo nunca recuerdo haber escuchado nada de él. No me suena. Pero, tampoco no me suena. muy importante, uno de los mejores juegos de arcade en esos tiempos, Spy Hunter. Spy Hunter. Spy Hunter, el famoso juego en el que uno utilizaba básicamente yo siempre dije que me parecía el auto fantástico. utilizabas este auto. Algo que a mí me impresionó mucho de la primera vez que jugué Spy Hunter fue el sentimiento de velocidad del carro, porque iba rapidísimo. Si yo lo pone ahorita, vamos a ver si en realidad yo recuerdo haber jugado la versión de arcade y recuerdo haber jugado la versión de NES, y uno no sentía que iba como un balazo, que iba acelere. Como pueden ver, en efecto el juego sí era bastante veloz. Sí, pero igual tenías que detenerte por gasolina y por municiones. Exactamente. Pero eso sí, gracias camioneta extraña que me... Yo decía que era el auto fantástico porque el carro salía de una camioneta, como el auto fantástico. Sí, eso es cierto. Hay que recordar que este juego tuvo un remake en lo que fue GameCube y PlayStation 2. Y una película en la que el personaje principal era La Roca, si no me equivoco. O era Vin Diesel. No me suena que sea La Roca. Ok, bueno, Vin Diesel era La Roca. Vin Diesel o inclusive Jean-Claude Van Damme. No, Maximum Van Damme no era. Pero sí, en realidad, un juego en el que uno sentía la velocidad. También me parecía muy impresionante que el americano pudiera alcanzar esa impresión de que en realidad de la velocidad que tiene el juego. Para los que no crean ahí que hay Game Master Race en 60 frames per second en el americano, ¿verdad? Encontré una película, pero solo tiene chinos. Solo tiene chinos. ¿Quién sabe? Bueno, tal vez fue que nunca la sacaron. Tal vez porque solamente hicieron el proyecto y nunca lo sacaron. Si yo me recuerdo que en algún momento... Si alguien en los comentarios se acuerda, de ahí nos podrían echar una mano al respecto. Se me acabó la picha. Se le acabó la picha. Ahí. Y ahí sí. La ventaja, man, es que todos estos juegos son así de difíciles, man. Entonces así no se hace tan largo el programa. Exactamente. Pierde rápido. Uy, sí. Tenemos otra compañía de nombre FCI que sacó 2 juegos, se llama Lunar Pool y Sanac. Otra compañía de nombre Irem que sacó un juego que se llama Scum. Me fue así con Q, Scum. Okay. Yo en realidad nunca escuché nada. Yo tampoco he escuchado ninguno de estos. Pero los mencionamos para que ustedes vean que en realidad ya se volvía mucho más fuerte lo que era la participación de third parties en ya comenzaron a volver después de la gran caída del 83. Y como poco, como ya empezaron a surgir nuevas compañías. Inclusive. Exactamente, ese portal que abrió Nintendo básicamente fue un nuevo llamado a muchas otras compañías, así como a gente a otras compañías japonesas que importaban sus juegos. Exactamente. Dice, me gusta ese toque dispararle a las motos, debería poderse en la vida real. Un poco de sociópata nos salió un poco de sociópata ahí, Silvia. Pero bueno. Uy, sí, saludos a Don Cucho que nos está viendo. Un saludo a Don Cucho. Bueno, vamos a hablar de el último third party para NES, que sería el famoso, el infame LJN. LJN, por supuesto. LJN, una
productora de juegos que, si no mal me equivoco, es estadounidense. Es estadounidense y ellos también tenían su propia línea de juguetes. Exactamente, y ellos se dedicaban a hacer más que todo juegos licenciados. Entonces, se volvieron es otra compañía que es muy infame hasta el día de hoy, gracias a que sus juegos son muy revisados por muchos youtubers muy famosos para básicamente hacer rage videos, donde ellos se estresan porque los juegos eran horribles, ¿verdad? Eran fatales, con muchos bugs, muchos problemas, algo así como, bueno, es que ahorita no se me viene a la mente alguno de los peores, pero bueno, no hay que ir muy largo, en realidad. Aquí tenemos la lista. 3 de los juegos que sacaron este año fueron Gotcha the Sport, que es un juego que no sé qué es. Sin embargo, los otros 2 son juegos muy infames también, que son el Jaws. Exactamente. Y el juego de Karate Kid también. Gotcha también era una película. Bueno, ahí. Ah. Tenemos otro. Fueron puros juegos licenciados en realidad. Jaws era famoso por ser un juego terriblemente incómodo y raro. Tenías un mapa donde tenías que perseguir al tiburón y después tenías minijuegos donde tenías que tratarlo con la proa del barco. Ok. Y recreando esa escena de la película. De la película, exactamente. Y Karate Kid era un beat 'em up de side-scrolling. Era parecido al de Kung Fu, creo. Exactamente, era parecido al famosísimo Kung Fu. Entonces, él ya en este momento se hacía como su fama de productora de juegos de licenciados y de mala calidad. Oh, sí. Ya con eso cerramos lo que era todo lo que es la producción para NES en esos tiempos. Tenemos muchos juegos más. De parte de Sega. De Sega, porque ya Sega en este momento entra fuerte en lo que es la producción de juegos. Ya Sega no tiene perdón y comienza a tirar su parrilla fuerte de juegos, comenzando por una adaptación de su éxito de arcades, el Afterburner, que es un juego en naves. Era conocido por su velocidad. Top Gun de ellos, literalmente. Era el Top Gun de ellos, básicamente. Era conocido por su velocidad. Era un juego arcade extremadamente complicado, extremadamente difícil en realidad. Pero era satisfactorio. Era extremadamente satisfactorio también. También el gabinete, digamos, original, perdona por interrumpirte, era una de las mejores cosas que tenían. Y creo que lastimosamente la versión de Sega no sé si pudo estar al mismo estándar. Jamás. Pero es que era muy diferente, digamos, la plataforma en sí no te lo iba a permitir. Jamás iba a bajar eso. Pero bueno, aquí tenemos un reel de los juegos más importantes de Sega en ese momento. Y uno de esos era el que quería hablar exactamente, que es, en efecto, Enduro Racer, que salió al principio. Los que recordamos el famoso Enduro también en NES. Monopoly. El Enduro en NES en Atari. Eran igual uno de los primeros juegos de carreras. Eso es Outrun. Eso es uno de los famosos juegos, Outrun. También tenemos otros juegos como Ghostbusters, Global Defense, muchos juegos de deportes, Maze Hunter 3D, Missile Defense 3D, uno de los famosos juegos de Missile Defense, que venían desde las Ataris. Monopoly, teníamos Wonder Boy, uno de las primeras, la que sería la primera mascota antes de Sonic, de lo que era el Sega. Sí, una de las primeras. Que era Wonder Boy. Una de las primeras, porque yo había mencionado en otros programas que, digamos, las mascotas de Sega, una de las primeras era un conejo. No recuerdo cómo se llamaba ahorita, pero era un conejo que aparecía en algunos manuales. Se me olvida, se me escapa el nombre. De hecho, eso... Luego, vamos a ver, busquemos el dato. Es que eso lo vi mencionado en... Conejo, Sega. Sí, yo creo que sí. Profesor, no recuerdo cuál era. Profesor algo. Inclusive termina saliendo de fondo en algunos juegos. Y en algunas... Yo recuerdo que había como una serie de, digamos, en que... Enfóquese, muchachos, enfóquese. Ok. Hay una serie de anime que hace a las consolas de Sega como personajes antropomórficos femenino. Y ellas a veces recibían consejos de este mismo conejo. Es que como fue algo que simplemente hicieron así tan esporádicamente. Y es en algunos de los manuales, porque luego salió otro profesor ahí que así yo creo que sí, en efecto. Yo recuerdo haber visto un poquillo de eso, exactamente, porque Sega intentó tener, en esos tiempos era muy común lo que eran las famosas mascotas, inclusive mascotas no oficiales. Y Sega sí intentó, antes de Sonic tuvo bastantes intentos. Sí, claro. Tuvo bastantes intentos fuertes. Uno de esos era, como estaba diciendo anteriormente, el famoso era Wonder Boy. Sí, Wonder Boy.
También tenemos Saxon 3D y Cilium. Creo que eso es otro. ¿Qué? ¿Cuánto fue Alex Kidd? Alex Kidd. Alex Kidd. Alex Kidd. Sí, Alex Kidd. Luego... Entonces, ¿qué era Wonder Boy? Wonder Boy era... Wonder Boy más bien yo creo que era el que se parecía a Adventure Island entera. Sí, yo jugué eso. Así que recordar, es muy interesante si tienen tiempo, si tienen un poquito de tiempo. En realidad busquen la historia de los juegos de Adventure Island, de Wonder Boy y todo eso, porque son agujeros legales muy raros porque los juegos empezaron a copiar. Originalmente salieron en el arcade y hay gente que hizo copias, pero estaban como, los cambiaron solamente un poco. En esos tiempos no estaba muy bien definido lo que era el derecho, el copyright, el derecho de copia. Entonces lograron quedar, cierta gente se quedó con los derechos de cierta versión y otra gente se quedó con los derechos de otra versión. Y es un poco enredado. Este juego, los juegos de Wonder Boy, eventualmente crearon diferentes sagas y llegaron a salir hasta en americano. Y salieron igual en Super Nintendo y después tuvieron otro tipo de juegos tipo RPG y juegos de aventura. Es el mismo juego, pero con otro skin. Con otro personaje, exactamente. Hasta el mismo gameplay. Porque yo me recuerdo igual de jugar este juego. Lo que pasa es que en esos tiempos lo jugaban NES y era yo jugué la versión. Sí, la Adventure Island de Super. Yo fue que jugué una vez. O el famoso Master Higgins. Karate Kid era malísimo, dice Andrés. Henry ella dice: siempre me gustó el diseño de esas casas, solo que nunca jugué Master System. Sí, Henry, a mí también me gustaba, pero me parecían como sin gracia. Esa película me parecía como muy seria. A mí, no sé. Me parecían extraños. Yo me recuerdo haber visto estas cajas de juegos en un video que quedaba en San Pedro, en el que alquilaban juegos. Sí, como muy... Los más nada más literalmente agarraron el cuaderno cuadriculado y le ponían, hicieron el dibujo. Hicieron un dibujillo ahí encima y ya lo pegaron en la caja, exactamente. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, pues en realidad tenemos que ya Sega se puso mucho las pilas. Lastimosamente todavía no tenían como una killer app que en realidad uno dijera, este era el juego de Sega en su momento. Que llegaría después pues con la llegada del famoso Sonic, ¿verdad? Ya lo cubriremos en el programa más adelante. Sin embargo, a muchísima gente en realidad le gustaba Sega, sobre todo porque tenía muchas más adaptaciones de juegos de arcade y decían la gente que eran más fieles. Hasta cierto punto sí lograba un poquito más de fidelidad más que en las de Super Nintendo. Porque el NES. Porque sí sé que la gente de Sega sí lograba como hacer una mejor adaptación de sus propios juegos. Un dato interesante es que para esos tiempos también... Para esos tiempos también salió en Japón lo que es el famoso PC Engine, lo que aquí en América se conocería como el TurboGrafx 16, que eventualmente se transformaría, que en Japón fue el competidor más fuerte con Nintendo. De hecho, ahí fue donde lograron posicionarse. Lastimosamente aquí en América nunca lograron hacerlo muy bien. Sí, no, ellos no tuvieron ese fuerte. Ya Nintendo y Sega eran los que dominaban por completo de la escena. Exactamente, y sobre todo Nintendo en Japón, porque Sega en realidad no tenía mucho pegue en Japón. No, Sega era más en Europa. De hecho, en Europa Europa fue a partir creo que del 87, 88 cuando comenzaron. Cuando llegó a la Sega, pero también comenzaron a salir muchas cines. Y habían cines de otros juegos, porque aún las Commodore y algunas Atari estaban vigentes en esa época, pero ya las revistas de videojuegos ya eran algo muy muy común en ese entonces. Sí, ya saben dónde eran muy comunes. Pero bueno, entonces habían cosas interesantes para el TurboGrafx, que era que no utilizaba cartuchos, utilizaba tarjetas. Y también eventualmente se le agregarían hasta un lector de discos, de CDs. Eso hizo que en realidad que la consola se mantuviera vigente durante muchos años en Japón, en realidad. Hasta el punto de llegar a competir con consolas que eran mucho más poderosas que ella, hasta los tiempos del PlayStation. Hay que recordar que juegos como... no, mentira, no. Disculpen, me equivoqué. Juegos como hasta Super Nintendo. Juegos como Castlevania Drácula X. Lo que Round of Blood saldría primero en TurboGrafx 16
Y sería la versión superior inclusive por la cantidad de espacio que tenía en CDs. Recordemos que el PC Engine fue la primera consola. Fue la primera. Sí. Y de hecho, le pasó lo mismo que le pasó al Dreamcast en su momento con la PC Engine, que era muy adelantada. Exactamente. Pero a ella sí le fue mejor que al Dreamcast, eso sí. Y lo que pasa es que, como te estaba diciendo, en realidad se mantuvo vigente muchos años. Exactamente. Por lo menos en Japón. Bueno, sí, también en Japón, la Dreamcast también se mantuvo vigente a pesar de que dejaran de producirla. Sí. Inclusive aún en el 2013 aún habían juegos que eran producidos para la Sí, hay gente, digamos, sí, pero hace poquito también se quedaron a tirar un juego super. En realidad es como más como por ver que otra cosa. Saludos, Andrés. Andrés, qué bueno que te guste el programa. Ahí tenemos muchísimos programas, tenemos un año ya de producción ahí atrás que poco a poco vamos a ir sacando. Ahí vamos. Los martes hay café recalentado, que básicamente son unos programas que habíamos tirado anteriormente, solo que van a estar en YouTube, en HD, y van a estar ahí en YouTube para que los puedan ver. Para que vean cómo hemos cambiado, porque hemos cambiado muchísimo la producción en un año. Ha sido una cosa increíble en realidad. Eso es un plan. Vamos de pasitos de bebés, pero vamos seguros. Bueno, tenemos el PC Engine, empezaron a sacar juegos como Bikuruman World, Shanghai, Kung Fu, el de Kung Fu, no solamente Kung Fu, es de Kung Fu, ¿verdad? De Kung Fu, exacto. Tenemos Victory Run, que era de peleas, de carreras. Tenemos Kato-chan Ken-chan, que probablemente era un juego de un beat'em up. Tenemos un juego que se llama Yasuke Necromancer. En realidad salían muchísimos juegos diferentes para lo que era el PC Engine en ese momento. Un par de juegos interesantes que salieron en Japón que eventualmente se volvieron importantes. Era uno que se llama Shin Onigaishima. Calle es el que nos va a poner el fotaje. Y lo que eventualmente se transformaría en Super Mario 2. Doki Doki Panic. Doki Doki Panic. No, Super Mario 2 en América. Super Mario 2 USA. Lo que se conoce internacionalmente como Super Mario 2 USA. Sí, justamente sí fue como lo lanzaron en Japón años después. Porque les voy a dar, mientras Calle busca, les voy a dar una pequeña información sobre qué fue lo que pasó con Doki Doki Panic. Los personajes originales de Doki Doki Panic son mascotas de un parque temático en Japón, o bueno, lo que era en ese momento un parque temático en Japón. Y la gente, los que tenían los derechos en ese momento eran Tokio. Los que hacen anime también. TV Tokio. TV Tokio tenía los derechos. TV Tokio es un canal, creo. Sí, pero ellos tenían los derechos de los personajes. Sí. Entonces, ellos tenían la gente para hacerle la promoción para hacerle una promoción al parque temático, ¿verdad? Al parque de diversiones. La gente de TV Tokio se acercó a Nintendo para que les hiciera un juego. El detalle es que Nintendo, como siempre ha sido muy vivo, ¿verdad? Decidió que ellos iban a ser los dueños de los derechos sobre el juego, pero no sobre los personajes. Entonces el juego salió, tuvo su en Japón y todo, y después de todo el éxito que tuvo Super Mario 1 en Occidente, Nintendo dijo, vamos a intentar sacar, ya en ese momento ya que le salió Super Mario 2 en Japón, que es lo que eventualmente aquí en América se conocería como Super Mario Los Levels. Sin embargo, la gente de Nintendo siempre, como decía, esos sucios gallines son unos casuales. Mediocres extranjeros. Ellos decían que el juego era muy difícil. El juego era muy difícil para el público americano. Entonces decidieron que iban a sacar un juego un poco diferente. Entonces decidieron agarrar este juego Doki Doki Panic, sobre el cual ya tenían los derechos, y simplemente hacerle un reskin de Mario. Ay, muchachos. Pero bueno, en efecto, eso fue lo que pasó. Y esa fue la razón por la cual en América fue una cuestión tan extraña. Porque yo te un casco a la hora, man. Me siento sucio, va a llegar a bañarme en la casa, man. Un día y sí. Era algo muy común. Se le perdió el programa Calle. Bueno, por estar bajando troyanos le pasa eso. Diga no a la piratería, porque todo lo que está jugando Calle es pirateado. Para propósitos educativos. Para propósitos educativos, exactamente. Aquí tenemos los cartuchos abajo de la mesa. Ajá. Tan, taran, tan. Bueno, hay un montón. Hay un montón, sí, pero no son esos que estamos jugando. Son otros, es lo mismo. O son otros. Vamos a ver, gente. Básicamente eso sería lo que sería el programa de hoy. Ya cuando tú... Calle tiene un par de cosas más. Bueno, vamos a hablar un poquito más entonces. ¿De qué hablamos, man? ¿De qué hablamos? Bueno, podemos hablar de que hay muchos juegos que en Japón salieron. Allí se fue la señal. Uy, torta. No, pero se fue en el tel. Bueno, vamos a hablar de un par de cosas interesantes. Y es que hubieron muchísimos juegos que en realidad salieron en Japón en esos años
pero que todavía lastimosamente no llegarían a América. Fueron juegos serían juegos muy importantes, y que además comenzarían sagas que, volvamos a ir más al punto, continúan al día de hoy muy relevantes. Cosas como Zelda 2, The Adventure of Link, fue liberada para el FDS, lo que estaba diciendo Calle, el Famicom Disk System. Un juego que polarizaría muchísima gente por el hecho de que es un juego muy diferente en realidad a la que la gente no estaba acostumbrado. El side-scrolling y todo. Es el side-scrolling y todo. Saldría el famosísimo, el primer itinerario de la famosa saga Metal Gear. No Metal Gear Solid. Metal Gear Solid fue el primer juego para PlayStation. Si no, Metal Gear estaría para el MSX, una computadora de juegos. También saldría Castlevania 2 Simon Quest, que era la continuación del Castlevania original. Igual para Famicom. Y tendríamos cosas como LucasArts tirando juegos como Maniac Mansion. Para Maniac Mansion. Y como está diciendo Silvia, lastimosamente Silvia, en este momento nos estamos enfocando en los juegos, el programa nos estamos enfocando en los lanzamientos que nos afectaron aquí en América. Sería el lanzamiento de Final Fantasy para el Famicom. Una saga que últimamente ha tomado mucha fuerza con lo que es Final Fantasy XV, un juego que si bien que mal está roto, siempre lo hemos mencionado muchas veces. No está roto, está incompleto. Incompleto. Es muy diferente. Y por supuesto, el spin-off de DCD&T. DCD&T que está a punto de salir. Aquí yo no sé si alguien se lo va a comprar. Si Jackson se lo va a comprar, lo invito directamente a que el día que le llegue venga a jugar. Fuji TV. Fuji TV era. Sí. Fuji TV. Bueno. No, el día que me llegue no, pero lo voy a comprar digital para jugar el día. Bueno, el día que lo descargue, que se lo traiga para acá para hacer un streaming. Ya Calle nos está mostrando un poco de fotaje. Podríamos hacerlo con el Monster Hunter. Silvia dice, mi Final Fantasy. Silvia, tranquila, vamos a hablar mucho de Final Fantasy. En el momento en el que lleguemos vamos a hablar mucho de Golbez. Siempre vamos a tener que hablar de Final Fantasy. Eso es un tema muy recurrente aquí. Henry dice, Metal Gear. En efecto, Metal Gear con voz de Snake, con voz del culebro. Me siento discriminada, Silvia. Andrés nos dice, viejos, no sé si hacían otro programa, pero un episodio dedicado a la saga de Castlevania sería brutal. Sí. Ya tenemos un programa de Castlevania. Fue de los primeros que hicimos en realidad. Y de hecho tenemos son 2 programas, son alrededor de 3 horas hablando absolutamente toda la historia de Castlevania desde sus inicios. Con varios de los más enajenados de nosotros. Exactamente. Entonces, Silvia dice que tiene la pregunta de Silvia. Sí, pero Silvia, es que el problema es que usted le va a llegar y no va a estar disponible todavía. Hay que comprarlo digital. Day one. Sí. Ya no creo en comprar esas varas físicas, man. Exactamente. Aquí tenemos un calle jugando Doki Doki Panic. My Hearts Go Doki Doki. No, Calle lo que encontró fue un puntaje. El único Doki Doki. Con razón nos está muriendo. Que hace Batman levantando rábanos, man. De medio lado parece un Batman, man. Parece un Batman. De hecho, los enemigos curiosamente son de los Shy Guys. Son los únicos que bueno, un detalle interesante es que en efecto los Shy Guys son personajes que eventualmente se volverían parte del mundo de Mario. Este es el primer juego en el que salen. Se lo robaron y les agregaron al mundo de Mario, ¿verdad? Lastimosamente los anates con máscara no volvieron nunca. Nadie los extraña. No los extraña. Tampoco volverían. Bueno, yo no sé, las máscaras demoníacas. Porque ese juego es un puro miedo. Paus también, los Paus son. Pero los Paus ya habían salido del primer Super Mario. El que era. El Mario de las cloacas. De las cloacas, que uno utilizaba a Mario y Luigi que tenía que pegar las tortugas. Las placas, ¿no? Estaba como unas placas. De hecho, me doy cuenta que las botellas eran sustituidas por lámparas. Y que el juego, los personajes, el temático era como árabe, de hecho. Sí, era un mundo árabe tipo Aladino, bueno, tipo 1001 noches. Bueno, y las estrellas malas yo creo que también vuelven, ¿verdad? A mí me parece haberlas visto en otros juegos de Mario. Esos bichos negros. Creo que sí, creo que eran enemigos. Creo que eran amigos en Super Mario, en su primer RPG, ¿o no? Yo lo que he visto es que los personajes, por ejemplo, los Shy Guys y esto, los han reutilizado en la saga de Yoshi. Sí. Bueno, pero los Shy Guys salen en todo. Han salido un Mario Kart, han salido un Mario Party, han salido un Mario RPG. Sí. Bueno, Birdo era el Birdo era, exactamente. El primer personaje trans de la historia de los videojuegos, ahí lo tienen. ¿Qué? Es complicado, madre. Muy complicado. Y no creo que nos dé chance de poder hablar al respecto.
Sí, y no era una cabeza de halcón, sino como una cabeza de genio o algo así. Sí, exactamente. Era un poco... A mí siempre me pareció un poco extraño eso, de meterse a la boca de un halcón cuando terminaba acá. Conejos ninja, dice Silvia. ¿Las estrellas eran conejos ninja? ¿Eran conejos ninja? Creo que sí. Por supuesto, la Eran vara Navits, horrible. Navits. Bueno, Uy, sí, por eso, Navits. porque en este todo el juego copiaron después la diferencia entre los personajes de que Luigi saltaba muy alto. Ajá, Sí. correcto. Ajá. Lo Sí, que porque hicieron fue asignar los personajes, asignar de diferentes habilidades para diferentes personajes y después de ahí se robaron las habilidades para los personajes. Hasta el punto que los han afectado todos porque Luigi sigue siendo el que salta alto, pero es como que se resbala y eso no lo ve hasta en Smash Bros. Sí. Luigi es así. Ahí vemos las famosas máscaras del terror que llegaron a pegarle sustos a más de uno cuando estaba se veían carajillo. más siniestras en Mario 2. Hoy tienen como una cara neutral. Las caras del miedo que Bueno. eventualmente transformarían en los soles esos del terror también, del diablo, que eran un puro miedo. El sol hediondo de los Marios. De Mario 3, sí. Y Mario Super Mario World. No, mae, eso era un bombo. No, No estoy pidiendo las máscaras. Para el cierre tengo unos trailers que no les había puesto. Juegos de NES. ok. Ok. Ok, dale bimba. Beard is gay, dicen por ahí. Poison es Poison es de Final Fight, pero Final Fight no saldría hasta el 88, hasta, creo. sí, yo creo Ahora, que fue. antes de este otro juego hecho por NES, bueno, por la gente de Nintendo, que nunca salió del D-System. Por supuesto. Es un juego con estilo novela gráfica. Ajá. Sí, ya sé cuál es. Sí, De sí, hecho, Universe ese daría campo a otros juegos tipo novela gráfica como Snatcher y Policenauts, que saldrían pero ya en consolas más avanzadas. Pero creo que el Policenauts, el Snatcher, que es en donde también sale un robot llamado Metal Gear, ese sí saldría una versión para Sega, no recuerdo cuál. Sí, pero mucho más adelante. Sí, un poquito más adelante, pero... Ese juego salió como en el 94, man. No, sí. Pero es que había salido una versión antes, creo que no sé si era para el PC Engine primero. Sí, bueno, no antes, pero al mismo tiempo. Sí. Sí, salió una adaptación después, pero eso estamos hablando que ya son para la adaptación que salió después era para No, Saturno. no, pero no estoy hablando de la adaptación para Saturno, sino que salió uno por finales de los 80s, perdón, principios de los 90s de Snatcher. Habría que investigar un poco. Mejor investigamos y después imagino hacemos así el como podcast. un Willy mae, que le regalen un juego, una vara así, mae, que sea esto. Bueno, ya, es que... no. Qué duro. Hay que tener en cuenta que Nintendo siempre ha sido muy creativo, ¿verdad? Sí, y siempre sí. ha buscado como hacer juegos diferentes. Entonces... Ya lo vimos con. ¿Cómo se llama? Al lado. Yo lo decía por el japonés, pero bueno. Bueno, es que este juego solamente está en japonés, pero solamente estaba ya en Japón, en el D-System. No, pero digamos, sí, o sea, Es qué lástima curioso, que no. ¿verdad? O sea, en esa época era algo muy... Y era algo nuevo. Sí, era Algo inusual y distinto. De ahí. Nintendo sí se daba el lujo de experimentar de cuando en cuando. Sí, y Nintendo tuvo juegos muy extraños, de hecho, que fueron exclusivos para Japón. Había uno que era un Zelda para el Satellite System, que te podías jugar 2 sí. horas cada martes, ¿era? Y tenía eventos especiales. Y solamente puede jugar, digamos, como que usted diga, este juego solamente va a ser disponible cada martes de 7 a 8. Entonces usted tiene que jugar cada martes de 7 a 8 porque es el único momento que lo puede jugar. Porque el juego se conectaba por satélite a un adaptador que tenía el Super NES. Sí, pero que esa vara, una ride de WoW, mae. Algo así. De Algo hecho, así. curiosamente, esos juegos los ha estado cubriendo digamos, la gente de Do You Know Gaming con uno de sus segmentos llamado Region Locked. Justamente hablaron de ese Zelda. Bueno, aquí tenemos uno de los anuncios para Zelda 1. Sobre todos los chicos cool y los nerds, todos les gusta Zelda. En realidad no había tanta distinción entre cool y nerd. en No, ese hombre, no, entonces. usted no está viendo el anuncio. Pues, mae, me decía, siempre Usted no había un nerd y había el vacío con la camiseta de con la chamarrilla de mezclilla, el vacío. Por eso no había mucha distinción cuando se trataba de juegos. La idea Bueno, era que a sí. todo el mundo le gustaba Zelda. Exactamente.
Porque de ahí no le servía a Nintendo que solamente según ahora se volvía tan A mí nichero. los anuncios, eso es un tema de un programa, usted sabe. Los anuncios, sí. Los anuncios de videojuegos, Los porque hay anuncios. Uy, sí. Oiga, yo me recuerdo, hay el famoso comercial de los bebés para el PlayStation 3 que a mí me da miedo y todo, era una madre loquísima. Más bien, a mí me encantan los comerciales japoneses de Zelda. El de A Link to the Past es una hora pero ese era loquísima. el que los más parecían bailando, todavía es que es un vacilón. Haciendo el rap de Zelda, para los que no creían que en los 90 todo el mundo era muy 90s. Y por supuesto el anuncio de los villanos de juegos del americano. You will not win. ¿Cómo era que esa vara le dio pesadillas a más de un carajillo? Porque era el perro de Duck Hunt, Bowser y no recuerdo qué otro bicho más salían ahí diciéndole obviamente al espectador: no nos vas a ganar. No nos vas a vencer. Eso es Drácula. Eso es Castlevania, claro, por supuesto. Claro. Aquí lastimosamente, pues nunca ha existido, ¿verdad? Y al día de hoy todavía no hay anuncios. Y ya eso es algo que no va a haber porque ya toda la publicidad es algo que se hace directamente por internet, ¿verdad? Sí, bueno, siempre va a haber, pero ya de otra forma. Llega a su correo, man. Ahí está, se los mando yo. Bueno, ya yo no trabajo para Nintendo, pero sí yo trabajaba para Nintendo en algún punto. Sí. No, usted mandaba spam. Yo mandaba spam de Nintendo, correcto, cuando comencé a trabajar. Y él son uno de los peores clientes que he tenido. Oye, es demasiado, pero bueno. Alguien que se vea ahí está, ¿ven? Por supuesto. Mr. Danger Zone. Mr. Danger Zone, exacto. Danger Zone. Era mentira, esa vida no se puede utilizar. ¿Tenemos más flash, Calle? Ya, terminamos. Bueno, gente, al ser las 10 sí. y 12, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Les agradecemos muchísimo por la paciencia al principio del programa, ya que definitivamente. Esas fallas técnicas, ya como siempre surgen en los imprevistos. En los imprevistos, cuando tenemos que estrenamos algo nuevo. Pero si nos pudieron ver, a pesar de que les estuviéramos hablando en Lesco, pudieron ver que en realidad la calidad de la imagen era mucho mejor. Y en realidad lo que buscamos es que. Pues mejorar cada vez el programa más. La idea, eventualmente resolveremos estos pequeños inconvenientes. Ya para la próxima yo creo que podemos hacer un par de pruebas ahí a ver cómo. Para el viernes, que es el programa. Para el viernes es el programa noticias. Ahora esos son viernes. Son los viernes. Ok, los viernes noticias. Los viernes noticias, a ver qué pasa. Porque hay mucho que hablar. A pesar de que ya hablamos del Labo ahorita. Pero bueno, ya hablamos de Overpriced Cartoons. De Overpriced Cartoons, exactamente. El del cartón precio alto. Les agradecemos mucho, gente, por estar esta noche con nosotros, por estar de vuelta con lo que es Café Pixelado. Si les gustó el programa, déjenos los comentarios, déjenos los likes y igual estamos siempre dispuestos igual también déjenos esos pulgares arriba en Facebook. Digo esto para cuando ya lo suban, obviamente. Y cualquier otro comentario. Si les gustan los programas, recuérdense que como estábamos diciendo anteriormente, los martes son de café recalentado, entonces vamos a estar subiendo un HD de lo que son programas anteriores. Igual, cuéntenos a sus amigos que tenemos este programa los miércoles de la noche. Igual, si quieren ver programas más videos, no tenemos un montón de contenido, año ya de contenido. Sí, también pueden suscribirse al mismo canal de Facebook para que estén atentos. Siempre dándole clic a la campanita esa. Y en el canal de YouTube, recuerden que tenemos no solamente Café Pixelado, sino que hay muchos videos de lo que es Stationery, que son lo que estamos hablando de lapiceros, que hace nuestra compañía, que hace Silvia, que hace nuestra compañía Penélope, de Bullet Journal, que es toda este estilo nuevo como de hacer organización por medio de journals en los que contas todo lo que tenés que hacer. Y también tenemos unboxings, tenemos videos de tonterías, ahorita también volvió el podcast de los muchachos de Templo Kaori. Y también vamos a tener cosillas como va a volver Rebobinando, donde vamos a hablar un poco de las series viejas favoritas de animación. Bueno, no solo de animación. Digamos, ya Rebobinando se lo dejamos en manos de Sendoshi. Y vamos a tener lo que es... Creo que Harry Warriors. Depende si hay chance de tener de... Y si les hace gracia vernos manquear, en efecto, los jueves van a ser jueves de Let's Play. Entonces, bueno, probablemente Calle mañana va a comenzar por Harley Warriors, pero vamos a tener juegos viejos como lo que quiero hacer yo de Mega Man, que son juegos muy difíciles, donde nos van a ver sufriendo de maneras increíbles y nos pueden vacilar todo lo que quieran. Igual, si tienen algún tema si tienen algún tema que quieren que desarrollemos, si tienen algún juego que quieran que jugamos en los Let's Plays, díganos y nosotros con mucho gusto estamos atentos a cualquier sugerencia, opiniones y demás. Y de ahí, siempre si tienen alguna idea, aquí estamos. Sí, no tengan miedo en decirlo. Aquí nos despedimos, les agradecemos mucho por estar esta noche con nosotros y nos vemos entonces el viernes con las noticias, gente. Buena vida, hasta luego.